Y te bajas. Que te quiero escuchar a ti, te dejo abandonado. Bien. Esto es una barbaridad, ¿eh? Cuando te traemos a ti, aquí se llena todo, que es una cosa. Eso no sé por qué. ¿Sabes lo que ha hecho una compañía de cooperación? Que tú eres como el Justin Bieber de la cooperación, que viene todo el mundo. Tienes fans. Bueno, hasiko gea gaur puntual. Es que gozada bada ikustea horrela aretoa beteta, baina okasioak merezi du. Bueno, nik aurkezpen motz-motza egingo dez, uste ja hemen gauden guztiok nahiko ondo ezagutzen degula hemen Arkadio Oliveres hemen daukagun gurekin. Ez du aurkezpen asko behar eta, badakizu ekonomilaria dala, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan irakasle, iparregoko harremanetan aditua, aditua gauza askotan, desazkundean, kanpoko zorran, kanpoko komertzioan ere aditua da, eta mugimendu sozial ezberdinekin kolaboratzen du. 2001-etik Justizia Epau Gobernuz kanpoko erakundearen lehendakaria da. Honetaz aparte oso hizlari ona da eta lortzen du oso helburu garrantzitsu bat eta zaila eta da beraien hitzaldietatik energiaz beteta ateratzen garela, ez? Eta mundua eraldatzeko gogoakin. Horregatik bakarrik horregatik aina merezi du entzutea Arkadio Oliveres. Eta bakarrikan aipatu hitzaldi hau sistema errorea eredu bidezkoagoa helburu zikloan kokatzen dela, lankidetza sailak antolatzen dula, Donostiako udaleko lankidetza sailak, eta gogoratu egun hauetan ere eta apirilaren 15 arte dagola jarrita erakusketa bat, kartelen erakusketa hor Alderdi Ederren liburutegi nagusian. Eta, urrengo ekitaldia izango da Binses Navarro beste hitzaldi oso interesgarri bat, izango dela Santelmon, ez hemen, Santelmon, jungo gea aldatzen lekua, porque ez dago lekuri Donostin, apirilaren 19an 7:00. Y como decía, que no hace falta mucha presentación para Arkadi, que es economista, profesor de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, eso es. Experto en muchas cosas, en relaciones norte-sur, deuda externa, de crecimiento, comercio exterior y que ya sabes que colabora con muchos movimientos sociales. Es presidente de la ONG Justicia y Pau desde 2001 y, como decía, que es un charlista excelente y que tiene esa capacidad de que salgamos de sus charlas con energía y con ganas de hacer cosas y que ya solo por eso nunca nos cansamos de escucharte, como ves. Os recordamos que esta charla se enmarca en el ciclo Error de sistema hacia un modelo más justo que organiza el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento y que hay 2 eventos más ahora en marcha o próximamente. Por un lado, hasta el 15 de abril, en Alderdi Eder, en la Biblioteca Central, hay una exposición de carteles y, por otro lado, el próximo evento va a ser una charla de Binses Navarro en torno a las alternativas al sistema económico actual. Va a venir a presentar un libro en el que ha colaborado que se llama Hay alternativas. Y esta charla va a ser el 19 de abril a las 7, pero no aquí, sino en Santelmo, en el Museo de Santelmo. Besterik ez diogu denbora gehiago kenduko Arkadiri, gero egongo da momentu bat galderak eta egiteko eta komentarioak. Eskerrik asko. Bien, buenas tardes. Excusadme por no hablar el euskera. En cualquier caso, contento de que una vez más el Ayuntamiento de Donosti me haya invitado para estar aquí con vosotros, lo he hecho ya en alguna otra ocasión, para hablar un poco de este capitalismo sin sentido que nos rodea. Intentaré, como primera parte de la exposición, hablar un poco de algunos sinsentidos de este capitalismo y después intentar ver, digamos, en un proyecto más bien optimista, qué se puede hacer para cambiarlo. Este capitalismo es sin sentido, evidentemente. Cuando yo puse por primera vez los pies en la Facultad de Economía, no como profesor, sino como alumno, lo cual significa que me remito a la prehistoria, se me dijo que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos escasos que nos ofrece la naturaleza para, una vez transformados estos recursos, obtener bienes y servicios que fueran útiles para cubrir necesidades humanas. De bien seguro que es la única definición que me aprendí en la carrera, pero me ha quedado. La economía sirve para coger bienes que nos ofrece la naturaleza, transformarlos y cubrir necesidades. ¿Qué nos da la naturaleza? Yo qué sé, un bosque. Y este bosque nos ofrece madera. La madera la transformamos y obtenemos esta mesa que necesitamos aquí. Esto es la economía. Sin embargo, hoy en día la economía parece un sinsentido total.
No cubrimos necesidades básicas de algunos, cubrimos con exceso necesidades de otros y finalmente la economía a veces ni tan solo está vinculada al mundo real, sino en los últimos años de un modo exclusivo al mundo financiero. Por lo tanto, la economía ha perdido sentido. Empecemos por la primera de las necesidades que debe cubrir la economía, que sin duda es la primera necesidad básica de una persona, la alimentación. ¿Estamos alimentando a todo el planeta? Ni hablar, de ninguna manera. Hace unos meses se jubiló, después de haber trabajado largo tiempo en Naciones Unidas, dedicado a temas de alimentación, un profesor de la Universidad de Ginebra, Jan Ziegler, que trataba lo que en Naciones Unidas se llama el Programa Alimentario Mundial. Ya una vez jubilado, el señor hizo una especie de artículo, memoria de su trabajo. ¿Y qué nos decía en este artículo? Pues que con lo que podía haber analizado durante estos años que se ha dedicado al tema, se permitía afirmar, sin dudas, que por lo menos 100.000 personas mueren de hambre en el planeta cada día. Yo había leído otras cifras, pero nunca tan elevadas como 100.000 personas al día. Y él, dedicándose muchos años al tema, lo afirma sin ningún tipo de dudas. 100.000 personas, esto es un estadio de fútbol lleno, que se hunde cada día, que mata a todos los que están dentro, al día siguiente lo volvemos a tener reedificado, se vuelve a hundir y así sucesivamente todos los días del año. Pues bien, el hundimiento diario de un estadio no sale en ningún periódico. No mueren juntos, no están en un estadio, mueren dispersos alrededor del mundo. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que esta economía absurda mata a 100.000 personas cada día cuando en el mundo hay alimentos suficientes para que todos dispusieran de las calorías necesarias. La producción de la agricultura y de la ganadería mundial es más que suficiente para que estas necesidades queden cubiertas. ¿Cuál es entonces el problema? Lo sabemos todos. No es de producción, es de distribución. Unos demasiado, otros demasiado poco. Sin embargo, para resolver este, que sin duda es el primero de los desquicios de esta economía, la respuesta no es aquella que a veces se nos ocurre y que a veces practicamos. ¿Cuál es? El envío de alimentos. Nadie negará que hay ocasiones en que los alimentos deben ser enviados. Recordamos, por ejemplo, que hace 3 años se produjo en Haití un fuerte terremoto, la población quedó completamente desabastecida y había que mandar alimentos. Claro está, nadie lo negará. Todavía hay ONGs que en este momento siguen mandando alimentos a Haití. Pero una cosa es mandar alimentos a Haití, donde ha habido un terremoto. Otra cosa es cómo es la situación alimentaria en aquellos países que llamamos del Sahel, países pues, como Costa de Marfil, como Burkina Faso, como Mali, como Chad, como Níger, que allí sufren hambre, no por un terremoto, o en cierta manera sí, tienen un terremoto constante. Su agricultura y su ganadería no funcionan. ¿Y qué hay que hacer en este caso? ¿Enviar alimentos? No. Lo que hay que hacer es producir in situ. ¿Y qué haría falta para producir in situ? Bien, Naciones Unidas nos lo ha dicho muchas veces y ha puesto el acento en 3 cuestiones. Primera, repartir bien la tierra. Todos sabemos que en muchos países que sufren hambre hay unos latifundistas con grandes propiedades y unos minifundistas sin territorio suficiente. Hay que repartir bien la tierra. A esto todos sabemos que desde hace 200 años se llama reforma agraria. ¿Cuál es la segunda cuestión que Naciones Unidas propone para erradicar este primer drama de la economía mundial? Sin duda, que los países que sufren hambre se dediquen a producir aquello que sus poblaciones necesitan, no aquello que nosotros les obligamos a producir. Cuando hace 500 años fuimos en plan colonizador, vimos que tenían un clima distinto del nuestro y les especializamos en café, en cacao, en azúcar, en piña tropical, en té, y con esto les desabastecimos de arroz, de maíz, de trigo. ¿Qué dice Naciones Unidas? Sencillamente cambio de producción. Menos café, menos cacao, menos azúcar y, por contra, más trigo, más maíz. Porque supongo que en esta sala estaremos todos de acuerdo que de trigo y de maíz se puede vivir y de café no se puede vivir, excepto estudiantes en época de exámenes. De manera que hay que cambiar un poco las producciones. Y finalmente, ¿cuál es la tercera propuesta de Naciones Unidas? Bueno, pues sencillamente aquella a la que quería ir a parar. Invertir, que sean unas agriculturas y ganaderías productivas, que haya tractores, que haya granjas, que haya bancos de pesca, que haya regadíos,
que haya formación profesional agraria, que haya caminos rurales, que haya todo aquello que haga falta. Y para esto, ¿cuánto dinero se necesitaría? Según Naciones Unidas, lo hizo público en una cumbre de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas, especializada en agricultura y alimentación, según la FAO, harían falta 50.000 millones de dólares al año. Es más, en aquel momento, junio de 2008, la ONU pidió a los países ricos la constitución de un fondo de emergencia para luchar contra el hambre que debería ser alimentado con 50.000 millones de dólares al año. ¿Qué respondieron los países ricos? Que ni hablar, que no tenían en sus fondos de reserva 50.000 millones de dólares. Eso sí, se permitieron hacer una pequeña y ridícula contraoferta de 8.000 millones de dólares. La ONU dijo que mejor era esto que nada, pero que no había ni para empezar. Esto que estoy explicando sucedía en junio de 2008. 3 meses después estallaba la crisis económica nuestra a la que después me referiré. ¿Cuándo estallaba? El 15 de septiembre. ¿Por qué podemos datar una crisis en una fecha tan concreta como el 15 de septiembre? Podía haber empezado el 14 o el 17. Sí, pero es una fecha que elegimos simbólicamente. ¿Y por qué elegimos simbólicamente el 15 de septiembre? Porque fue el día que dio en quiebra una gran banca norteamericana llamada Lehman Brothers. La banca arrastró tal cantidad de otras pequeñas empresas, de bancos subsidiarios, de acreedores, de proveedores, etc., que se consideró que la caída de Lehman Brothers simbolizaba el inicio de la crisis. Lehman Brothers fue un verdadero desastre. Por cierto, y entre paréntesis, Lehman Brothers tenía en aquel momento un director para España. Su nombre, Luis de Guindos, actual ministro de Economía de don Mariano Rajoy. Muy bien, cae en aquel momento Lehman Brothers y a partir de aquí se precipitan los acontecimientos. Otros países del mundo tienen miedo de que otros bancos caigan en la misma, digamos, mala suerte en la que cayó Lehman Brothers. Y los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de Japón, de Australia, empiezan a partir de aquel momento una salvación de los bancos, haciendo aquello que en unas palabras muy sutiles se llamó inyección de liquidez a la banca, que era una manera amable de decir que íbamos a darles dinero. Como que es mi obligación, me he dedicado a calcular cuánto dinero se ha inyectado de liquidez a la banca en estos 4 años. En parte en forma de donativo, en parte en forma de préstamo que no devuelven. ¿Cuál es la cantidad? Pues si no estoy equivocado, y creo que no lo estoy mucho, la cantidad entregada a los bancos en este periodo ha sido de 4.600.000 millones de dólares. Para que nadie se sorprenda con las cifras, un 4, un 6, 11 ceros detrás y dólares al final. 4.600.000 millones de dólares. ¿Qué supone esto? Bien, sencillamente, si dividimos los 4.600.000 millones de dólares por los 50.000 millones que reclamaba la ONU para erradicar el hambre, nos daremos cuenta que el cociente de esta división es el número 92. Dicho de otra manera, con el dinero que durante estos años se ha dejado o se ha dado a la banca, cuyo comportamiento no ha sido en absoluto exquisito, se hubiera podido erradicar el hambre en el mundo 92 veces, si es que los cálculos de Naciones Unidas son correctos. Creo que esta ya es una primera perfecta demostración de cómo esta economía mundial no funciona. Pero si se me permite, voy a complementar lo de la alimentación con algo que le va parejo, que es el agua, porque es evidente que el agua es tan fundamental o más que la alimentación. ¿Y cómo está el agua en el mundo? Tan mal distribuida como la comida. Unos países disponen de mucha agua, otros de poca. Aquellos que más agua tienen a su disposición son los ciudadanos de Canadá y de Estados Unidos, a razón de 550 litros de agua por persona y día, que obviamente no se beben, porque no es conveniente beberse 550 litros, sino que cuando hablamos de 550 litros nos referimos al agua de los regadíos, de las piscinas, de los jardines, de la industria, de lo que sea. Muy bien. 550 litros. ¿Y en Europa? No. Parece que en Europa el consumo es algo más débil, 350 litros por persona y día. Y en el Estado español, más débil todavía,
Se trata de un país seco, aunque no en Guipúzcoa, y por tanto hay alrededor de 200 litros de agua de consumo por persona y día. Pero hay ocasiones en que, mira por dónde, recibimos buenas noticias. Hace 3 años, por lo menos en Cataluña, la Generalitat nos dijo que no llovía y que como que no llovía, los pantanos estaban vaciándose, que deberíamos ser prudentes, no gastar más agua de la necesaria y que los ciudadanos vigiláramos. No sé los resultados en otros sitios, pero en Barcelona el resultado fue efectivo. A las 3 semanas de esta notificación de la Generalitat, el consumo de agua por persona y día había pasado de los 200 litros de promedio español a 109 litros por persona y día, sin que hubiera ninguna medida de obligatoriedad, sencillamente por la toma de conciencia de los ciudadanos. A veces las cosas funcionan bien. No hace falta que diga que ya hemos regresado a las alegrías de siempre, pero en cualquier caso, esto es lo que pasó en aquel momento. En resumen, consumo de agua, Estados Unidos, 550. Europa, 350. España, 200. Barcelona, los días de miedo, 109. Y en África, al sur del Sáhara, el consumo es de 8 litros de agua por persona y día. Miremos cómo funciona el capitalismo. 550 litros en Canadá y en Estados Unidos. 8 litros en el África del sur del Sáhara. 8 litros que además, como todos sabemos, no se tienen a disposición. Hay que irlos a buscar a un oasis, a una fuentecilla, a un riachuelo, a algún sitio así. Y según la ONU, de este trabajo de ir a buscar el agua, en África se encargan fundamentalmente las niñas. Parece que las costumbres indican que los niños han de ir a la escuela y las niñas a buscar agua. Las niñas africanas han de ir a buscar 8 litros de agua para ellas, 8 litros de agua para sus hermanos, para sus padres, tíos, abuelos, etc. Y acaban, según Naciones Unidas, empleando un promedio de 6 horas diarias buscando agua. Evidentemente, 6 horas diarias buscando agua impide que vayan a la escuela. Y si no van a la escuela, estamos generando analfabetismo femenino para el día de mañana. Hay una excelente publicación de la ONU sobre el agua en el mundo, hecha en el año 2006, y pide 20.000 millones de dólares para conducir agua a todos los poblados africanos. No a todas las casas, a todos los poblados. Dice, dadme, entre todos los países ricos, 20.000 millones de dólares, vamos a conducir el agua. Y la misma ONU reconoce, unos meses después, que nadie le ha dado nada. No tenemos 20.000 millones de dólares para el agua y tenemos 4.600.000 para los bancos. El capitalismo no funciona, hay que decirlo públicamente, no funciona. Un tercer elemento que nos demuestra que este capitalismo no funciona. Hemos hablado de la alimentación, hemos hablado del agua, hablemos ahora de la enfermedad. ¿De qué enfermedad? ¿De la gripe A? No, esto es una tontería. La gripe A es una verdadera tontería. Yo no comprendo cómo la población cae completamente en los engaños de los grandes laboratorios farmacéuticos. La gripe A se temía que existiera hace unos años porque había existido una gripe anterior llamada gripe aviar. De las gallinas, las gallinas también tienen gripe. Y alguien pensaba que esta gripe aviar podía trasladarse al género humano. Entonces, por si acaso, se produjeron dosis masivas del antídoto llamado Tamiflu, por si llegaba la gripe aviar al género humano. Pero no llegó. No llegó, ¿y qué pasó? Que los stocks de Tamiflu quedaron acumulados en los laboratorios. Pero como todos sabemos, los laboratorios a partir de un cierto momento han de retirar el producto de la circulación porque han caducado. Llegaban acercándose las fechas de caducidad. ¿Y qué dijeron los laboratorios? ¿Nos vamos a quedar con este stock? Ni hablar, lo vamos a vender. Y ahora que han transcurrido 2 años, ha quedado demostrado la campaña de presión que los laboratorios hicieron a la Organización Mundial de la Salud para declarar la pandemia de la gripe A, que no existía. Pero básicamente la declararon, con lo cual evidentemente lo que consiguieron es que los distintos ministerios de salud y las consejerías de sanidad se preocuparan del tema y todos nos abocáramos a pies juntillas, sacándoles de encima los stocks de los laboratorios y cargando sobre nuestra fiscalidad la compra de esta vacuna que hicieron los distintos gobiernos. Esto sucedió. Por cierto, y entre paréntesis, la empresa que descubrió el Tamiflu y que por tanto se lucró en esta materia es una empresa norteamericana llamada Glass Science, cuyo propietario se llama Donald Rumsfeld
y era el ministro de Defensa de un tal George Bush. Muy bien, hasta aquí están las cosas. Pero hablemos también de enfermedad. Pero hablemos, por favor, de enfermedades serias. Y hoy por hoy, ¿cuál es la más seria? SIDA. En el mundo hay 40 millones de personas enfermos de SIDA, de los cuales cada año mueren el 10%. Pero esto no reduce de 40 a 36 millones el número de enfermos, sino que cada año 4 millones se infectan de nuevo. Con lo cual, empezamos con 40, se mueren 4, quedamos en 36, se infectan 4, volvemos a 40. Llevamos ya bastantes años estabilizados en un límite de 40 millones de enfermos de SIDA, lo cual no deja de ser una suerte, porque en los primeros años de la pandemia el número de enfermos de SIDA subía de un modo escalonado. Ahora no, ahora estamos en 40 millones. Lo más grave es que de estos 40 millones, el 60%, es decir, 24 millones, viven concentrados en el África Negra. Y de estos 24 millones con SIDA concentrados en la África Negra, tan solo 1 millón recibe tratamiento médico y farmacéutico, o ambulatorio o hospitalario. Los otros 23 millones no reciben nada, ningún tipo de tratamiento. Con lo cual, ¿cuál es su futuro? Sencillamente, la muerte. ¿Por qué en Europa, en Japón, en Estados Unidos, la gente que tiene SIDA se está medicando y puede vivir largos años? Yo tengo un compañero en Barcelona, lleva creo que son 28 años con SIDA y está bebito y coleando. El hombre sigue regularmente su medicación y ya está. ¿Por qué en Europa la gente puede aguantar de esta manera, mientras que en África están cayendo como moscas? Aquí es donde viene el tema que hoy nos ha traído aquí, que es el tema de la economía. Porque tratarse de SIDA es carísimo. Nosotros nos lo podemos permitir, en África no. ¿Y por qué es carísimo tratarse de SIDA? Bueno, porque resulta que los medicamentos de SIDA no es que sean, esto que se llama antirretrovirales, no es que sean particularmente caros. Su fabricación puede costar lo mismo que el de una aspirina, pero se venden muy caros. ¿Y por qué se venden muy caros? Porque encima de ellos se aplica la llamada ley de patentes, que es otra perversión del capitalismo. Cuando alguien descubre un medicamento nuevo, la ley de los distintos países del mundo le apoya y le dice: mira, tú acabas de hacer un buen servicio, has dedicado tus químicos, tus farmacéuticos, tus médicos a la consecución de ese producto, ahora esto será un bien social y por tanto te vamos a dar un premio. ¿En qué consiste este premio? En dos cosas. Primero, en que este producto lo podrás vender caro y segundo, lo podrás vender en exclusiva. Durante, eso sí, los primeros 20 años. Transcurridos los 20 años, la ventaja de la patente desaparece, otros laboratorios, si quieren, pueden copiar el mismo producto, a partir de aquel momento aquel producto entra en competencia, cuando entra en competencia, lógicamente, baja de precio, y cuando baja de precio, nosotros acudimos a la farmacia y adquirimos un genérico, como todos sabemos. Pero los fármacos antisida se registraron, los primeros de ellos, en los años 92, 93, 94. De manera que los 20 años están empezando a caducar, 2012, 2013, 2014. Es de desear que a partir de este momento los precios bajen, pero todavía no tengo noticia de que esto haya sucedido. Durante todo este tiempo, los fármacos han sido enormemente caros porque encima de ellos se aplicaba la ley de patentes. Esto, desde el punto de vista económico y comercial, se entiende, pero desde el punto de vista africano no se entiende en absoluto. Los africanos quisieran ya tener fármacos para luchar contra su enfermedad ahora mismo. Pensemos, por ejemplo, que en la parte meridional, aquello que llamamos el África Austral, países como la propia Sudáfrica, como Botsuana, como Lesoto, como Suazilandia, como Angola, como Namibia, tienen un impacto del SIDA que oscila entre el 20 y el 25% de la población. Si en lugar de estar ahora en este momento en la Biblioteca Michelena de Donosti estuviéramos en Sudáfrica, en esta sala, 50, 60, 70 de nosotros tendría SIDA. Bien, esto pasa en África. Incluso en uno de estos países, todos lo conocemos, y se llama Sudáfrica, hace unos años falleció de SIDA un personaje, vaya, más que él, su padre, el hijo de Nelson Mandela. Como bien sabemos, Nelson Mandela es hoy por hoy la figura más apreciada de la vida africana y el hecho de que su hijo muriera de SIDA causó un colosal impacto entre la población y también en el gobierno. El gobierno dijo: esto no puede seguir, hemos de evitar situaciones como estas, y entonces lo que hizo el gobierno de Sudáfrica es dirigirse
a los grandes laboratorios farmacéuticos del mundo y les dijo, mirad, vosotros tenéis derecho de patente hasta el 2012 por lo menos, pero yo tengo derecho a que la gente no se me muera. Lleváis ya algunos años vendiendo estos medicamentos caros, seguro que habréis recuperado con creces la inversión inicial y lo que os pediríamos es que renunciarais al derecho de patente para que pudiéramos distribuir fármacos baratos entre la población y eliminar esta pandemia. ¿Qué respondieron los grandes laboratorios? Que ni hablar, que paciencia, que llegaría el año 2012. Sin embargo, se produjo un caso interesante. Era el caso de la India. La India, por una cuestión histórica, tenía una ley de patentes muy peculiar. Y en la India las patentes no duraban 20 años, como en el mundo, duraban tan solo 8 años. Un laboratorio de la India, llamado Cipla, conoció del caso del gobierno de Sudáfrica y le planteó una posibilidad. A mí ya no me es necesario esperar 20 años. En mi país las patentes caducan a los 8 años. Si quieres, yo puedo venderte, le dijo al gobierno de Sudáfrica, fármacos antisida a precios de costo. El gobierno de Sudáfrica se alegró, contestó que adelante, que le mandaran todos los que pudieran, y empezaron transferencias de fármacos antisida desde la India hacia Sudáfrica. Cuando estos envíos empezaron, dos grandes laboratorios del mundo, uno de alemán y otro de británico, presentaron una querella contra el laboratorio de la India, acusándole de competencia desleal. Perdieron la querella en los tribunales, porque los tribunales, con toda la razón del mundo, dijeron que el bien jurídico salud era superior al bien jurídico patente y que, por tanto, podían seguirse vendiendo estos fármacos baratos. Pero al haber perdido este juicio, y probablemente al haber perdido el otro juicio, estos dos laboratorios no cejaron en su intento y se dedicaron a presionar a la organización que a nivel internacional se encarga del tema de patentes y que se llama Organización Mundial de Comercio, y le advirtieron que no era de recibo que un país como la India tuviera una ley tan particular de patentes que les perjudicaba. A ver si lo ponían y conseguían hacerles cambiar la ley. La Organización Mundial de Comercio, que es uno de los instrumentos básicos de este capitalismo perverso del que hablamos, siempre está al servicio de las grandes compañías. Solo diré una cosa, el primer presidente de la Organización Mundial de Comercio, cuando cesó en su cargo, fue inmediatamente convertido en presidente de British Petroleum, una de las mayores petroleras del mundo. Naturalmente, esta organización sirve a los intereses del gran capital y tiempo le faltó para empezar a presionar a la India diciéndole que no estaba bien que tuviera una ley tan particular de patentes. Le hizo amenazas comerciales, le hizo chantajes financieros. Finalmente el gobierno de la India cedió a estas presiones, cambió su ley de patentes y ahora en la India las patentes duran 20 años como en el resto del mundo. Cosa que inmediatamente fue protestada por una ONG que todos conocemos, llamada Médicos Sin Fronteras, que inmediatamente sacó un documento, todavía es consultable e interesante, diciendo que con la nueva legislación de patentes en la India veríamos cómo al no poderse vender medicamentos baratos, en los siguientes años iban a crecer el número de muertos de SIDA, y no tan solo de SIDA, de dengue, de malaria, de tuberculosis, de otras enfermedades pandémicas que hasta la fecha eran bien tratadas por los laboratorios farmacéuticos. Y así ha sido. Si miramos las estadísticas, veremos que esto así ha sido. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? ¿Cuál es este capitalismo perverso? El interés de dos laboratorios frente al interés de millones de personas. Dos laboratorios que naturalmente tienen nombres y apellidos. El primero de los dos laboratorios es británico y se llama Glaxo, G-L-A-X-O. Glaxo es el segundo laboratorio más importante del mundo. El primero es norteamericano, se llama Pfizer y produce el Viagra. Pues bien, el segundo laboratorio más importante del mundo es Glaxo. Este es uno de los que se implicó en este. Y no solamente esto, sino que Glaxo hizo otra cosa interesante. Le compró hace 2 años al laboratorio del señor Donald Rumsfeld la patente Tamiflu y él fue el que sacó mayor tajada del beneficio de la distribución de aquellos productos contra la gripe a los que he hecho referencia hace un momento. ¿Y cuál es el segundo laboratorio? El segundo laboratorio es un laboratorio alemán. Se llama Boehringer Ingelheim. Hace un cierto tiempo, la ONU sacó una nota pública de protesta frente a Boehringer Ingelheim, acusándole de que, aunque se trataba de un laboratorio alemán, las pruebas de los fármacos nunca las realiza la Alemania por si no dan buen resultado. Los conejillos de Indias
que deben sufrir, que son personas, y que deben sufrir las pruebas de estos medicamentos, nunca son alemanes, según este informe, siempre son ruandeses, puesto que es en Ruanda en donde el laboratorio ha establecido sus laboratorios de pruebas. Si alguien quiere profundizar en el tema de laboratorios farmacéuticos y África, por favor, que vaya al cine, que mire una película, se llama El jardinero fiel, quizá alguien la habrá visto, está basada en una obra novelística de John le Carré y explica más o menos cómo funcionan las cosas. Hasta el punto de que por Cataluña tenemos una amable y curiosa monja llamada Teresa Forcadas, que además es médico y que se dedicó hace 2 años pues, a denunciar esta campaña de la gripe A y que ya no pudiendo resistir más, publicó ella, monja, con una editorial de los jesuitas, que ahora están en buen papel, ¿qué publicó? Pues publicó un libro. ¿Y cómo se llama este libro? Escrito por una monja y publicado por los jesuitas. Textualmente, Los crímenes de la industria farmacéutica. Creo que vale la pena que sepamos un poco cómo funcionan las cosas. Este era para mí el tercer elemento de este capitalismo perverso que quería mencionar. Primero, hambre. Segundo, agua. Tercero, enfermedad. ¿Y el cuarto elemento de este capitalismo perverso cuál es? Sencillamente, la guerra, el uso de las armas para defender indiscriminadamente los intereses económicos del capitalismo. Ayer, exactamente, el periódico El País nos ofrecía sendas fotografías del magnífico comportamiento de los soldados españoles en una guerra que tuvo lugar hace 10 años en Irak, cuya única misión era conservar el petróleo. Esto sucede en todos los sitios. Hace 3 semanas o 4 semanas tenemos una guerra en Chad. El socialista François Hollande dirá que esto es para salvar la situación en el país. Esto es para conservar el uranio que Francia necesita para sus nefastas centrales nucleares. Ni más ni menos. Las armas se utilizan para estas cuestiones. Y desgraciadamente aquí hay muchísima participación de muchas empresas y muchos países. Si ahora yo preguntara a los oyentes, pero no hace falta que me lo contesten, ¿cuál es el continente del mundo con mayor número de guerras? Todo el mundo me respondería África. No con las peores, probablemente las peores estén en Asia, pero África es quien tiene mayor número de guerras. Si yo hiciera una segunda pregunta diciendo ¿y cómo se hacen las guerras?, la respuesta obvia sería con armas. Y si yo hiciera una tercera pregunta, que sería ¿y África fabrica armas?, la respuesta sería no. Con lo cual llegamos a una conclusión, que en África están llenos de guerras por todas partes sin que ellos hayan fabricado ni una sola de las armas que se emplean en estas guerras. Ergo, a alguien se las ha vendido. ¿Y quién se las ha vendido? Ejemplo, cuando nosotros consultamos los anuarios de Naciones Unidas sobre el ranking que tienen los distintos países del mundo en cualquier tema, en la ONU hay 194 países miembros. Y en los rankings sobre educación, sobre renta per cápita, sobre mortalidad infantil, sobre niveles de salud, etc., España suele ocupar siempre el lugar situado entre el 20 y el 25 del ranking. Nuestra posición en el ranking mundial va del 20 al 25 según los temas. Pero cuidado, en un tema hemos mejorado la situación. En venta de armas somos el número 6 del ranking mundial. Vale la pena que lo sepamos porque estamos situados en este. Y a veces con venta de productos verdaderamente perversos. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los productos perversos que más habían sido criticados por la opinión pública eran las llamadas minas antipersona. Tú sembrabas el suelo de minas y terminada la guerra, incluso muchos años después de terminada la guerra, los labradores pasaban, les estallaba la mina y a otro sitio. Se consiguió, con mucho esfuerzo, que Naciones Unidas, presionada por los movimientos por la paz, gestionara un acuerdo, un tratado internacional, prohibiendo las minas antipersona. Este tratado fue aprobado en 1998, con la negativa de 3 países que se negaron a firmarlo: Estados Unidos, China, Israel. Muy bien, no solamente esto, sino que por lo que he podido leer, por denuncia de los movimientos pacifistas norteamericanos, en Estados Unidos se siguen fabricando estas minas en forma de mariposa, de flor y de muñeca para que las niñas las cojan debidamente y puedan ser muertas inmediatamente. ¿Qué sucedió? Pues sencillamente que echa la ley, echa la trampa. Cuando quedaron prohibidas las minas antipersona, los fabricantes se vieron afectados y dijeron, ahora hemos perdido negocio, pero buscaron una solución. Resulta que la letra en escrito prohibía muchos tipos de bombas, pero en la letra solo prohibía las minas antipersona. Entonces descubrieron
que había unas bombas llamadas de racimo, bombas clúster, que no estaban citadas en la prohibición, pero que tienen un efecto tan perverso como las minas, porque caen, se disgregan como un racimo de uva y dejan en tierra pequeñas piezas que tienen exactamente el mismo papel que las minas antipersona. Pero como que no figuraban en el escrito de la ley, se siguieron permitiendo. La verdad es que entonces se produjo otra campaña internacional que hizo que si ya se habían prohibido las minas, también se tenían que prohibir las bombas de racimo. Costó 10 años, pero finalmente en el año 2008, 10 años después del 98, en que se había aprobado el Tratado Antiminas, se aprobó otro tratado internacional prohibiendo las bombas de racimo. Pero mira por dónde. En España había un grandioso fabricante de bombas de racimo. Este fabricante se vio afectado porque consideró que ahora con la prohibición una parte importante de su negocio iba a desaparecer. Hizo una demanda al gobierno español de 40 millones de euros por un concepto jurídico que yo desconocía, pero que parece que existe y que se llama lucro cesante. Esta empresa había perdido lucro porque nadie no podía vender las minas antipersona. El gobierno español, aunque no se lo ha pagado todavía, dio buena vista a esta demanda y dijo que seguramente acabaría pagando. ¿Cómo se llama esta empresa? Es una empresa de Zaragoza. Se llama Instalaza. ¿Y cómo se llamaba en aquel momento su director general? Pedro Morenés, actual ministro de Defensa de don Mariano Rajoy. Así están funcionando las cosas y vale la pena que lo sepamos. Pero naturalmente, el tema de las armas no se termina aquí, porque aunque no se disparen las armas, ellas mismas ya están matando a la gente. El gasto militar mundial supone cada año 1.600.000 millones de euros. Aquello que en el caso de la banca eran 4,6 y 11 ceros, en el caso del gasto militar es 1,6, 11 ceros. Pero en un año, en el caso de la banca había sido en 4 años. Por tanto, 1,6 multiplicado por 4 son 6,4. Nos cuesta más todavía el negocio esto de las armas que la salvación de los bancos. 1.600.000 millones de dólares al año. Y no hay que olvidar que el caso español no es ajeno a esta situación. En España, sin que haya ninguna amenaza a la vista de nadie en este momento, se están gastando diariamente 52 millones de euros preparando la guerra. 52 millones de euros diarios. Y no quisiera que nadie pensara que he venido aquí a engañarles, porque si ahora al salir de aquí cogen el primer ordenador que encuentren y le preguntan a San Google, que lo sabe todo, cuál es el gasto militar español, San Google les responderá que es de 26 millones de euros al día. Y dirán con razón, pues bien, este hombre nos dice 52, es que nos engaña. No, quien engaña es el gobierno español. Porque una institución que no es pacifista de origen, ni tampoco de finalidad, y que se llama OTAN, hace unos años denunció públicamente al gobierno español por esconder gasto militar en otros ministerios. El gobierno español sabe que el gasto militar no es bien visto por la opinión pública y entonces lo que hace es colocarlo disimuladamente en otros ministerios. ¿Qué decía, por ejemplo, la OTAN? Oiga, ustedes están construyendo una base militar. ¿Esto es defensa? Ah, no, para ustedes son obras públicas. Ah. Ustedes están construyendo un avión militar. ¿Esto es defensa? No, esto es industria. Y así sucesivamente. La OTAN mencionaba cuáles eran los elementos de engaño y al final demostraba que España gasta en gasto militar cada año el doble de lo que dice que gasta. Y esto no es todo, porque una cosa es el presupuesto, que es en base a lo que medimos estas circunstancias, pero otra cosa es el gasto final. Y cualquiera que se mueva en instituciones sabe que el gasto final no siempre se corresponde exactamente con el presupuesto, siempre el gasto final supera un poco. En el año que hemos terminado, el 2012, todos los ministerios, todos, no pudieron superar el gasto asignado y se vieron a final de 2011 con un gasto que suponía un 4% menos que el gasto que habían tenido en el año 2011. A excepción de un ministerio llamado de Defensa, que a final de año no tuvo un 4% menos, tuvo un 28% más. Esto debemos saberlo. Y a nivel mundial, esta perversión económica también es más o menos la misma. Hace un cierto tiempo empezamos a sospechar algo, que las armas tienen una dirección norte-sur y que las drogas tienen una dirección sur-norte. Con lo cual se podía pensar y sospechar, aunque no siempre acreditar, que hay armas que se pagan con droga y que hay drogas que se pagan con armas. ¿Es difícil comprobarlo? Claro, se trata de tráficos clandestinos. Pero hay algo que sí que supimos hace un cierto tiempo,
un militar norteamericano perteneciente al Pentágono fue juzgado porque se descubrió que había hecho un pacto con los cocaleros colombianos, por el cual estos cocaleros tenían vía libre de entrada de su coca en Estados Unidos. El Pentágono les aseguró que miraría a otro lado, pero con una condición, que cuando estas avionetas cargadas de coca fueran descargadas, las avionetas vacías no regresarían vacías a Colombia, se llenarían por parte del Pentágono de armas que deberían dejarse en el viaje de regreso en Nicaragua para alimentar lo que en aquel momento se llamaba la contra nicaragüense. Operaciones clandestinas por todos los sitios, tráfico prohibido de armas, tráfico prohibido de drogas, intercambio. ¿Quién patrocinó esto? El Pentágono. ¿Quién era el responsable de esta oficina del Pentágono en aquel momento? Un señor llamado Bob Gates. No tiene nada que ver con el Bill Gates de la informática. ¿Pero quién es Bob Gates? Si hacéis memoria recordaréis, Bob Gates ha sido, hasta ahora que ha cambiado de ministros, el ministro de Defensa de Barack Obama. Esta es un poco la situación. Perversión absoluta. En el hambre, en el agua, en los medicamentos y, por descontado, en la guerra. Siguiente perversión, la que nos toca de cerca, la perversión financiera. La economía mundial se ha financiarizado, yo diría casi al 100%. Hasta el punto de, según datos estadísticos que he podido leer, los movimientos financieros en el mundo suponen como mínimo 50 veces más que los movimientos de la economía real. Esta economía se ha financiarizado y se ha financiarizado completamente en base a la especulación. Especulación que reúne dos elementos: especulación inmobiliaria y especulación mobiliaria. Especulación inmobiliaria la conocemos todos, quizá en Euskadi un poco menos, pero bien sabéis que la especulación en pisos se hizo maravillosa en la década del 2000 al 2010. Se construyeron pisos. ¿La gente construía y compraba pisos porque los necesitaba? No, en absoluto. Ya tenía su propio piso. Los compraba sencillamente porque al cabo de medio año, de un año como máximo, los vendía y se lucraba estrepitosamente, porque el precio de los pisos era completamente ascendiente. La gente compraba pisos, tenía ya el suyo, pero compraba otros. Los precios iban subiendo, claro, porque había mucha demanda. Pero llegó un momento en que esta demanda se saturó. Era una demanda artificial, no correspondía a un crecimiento de la población. Era sencillamente una demanda fruto de que otros pedían el piso porque iban a ganar más. A la que se estroncó la venta de pisos, hubo muchas dificultades y los pisos empezaron a quedar vacíos. Nos han indicado los compañeros de la Plataforma por la Hipoteca que hay aproximadamente 3 millones de pisos vacíos en España. Pero mientras hay 3 millones de pisos vacíos en España, también los mismos compañeros nos informan que ha habido 350.000 familias desahuciadas de su piso en los últimos 4 años. 350.000 familias desahuciadas de su piso a razón de 3 personas por familia significa 1 millón de personas sin techo. Pero eso sí, 3 millones de pisos vacíos. El gran absurdo de la economía. ¿Y qué hacen estos millones de personas sin techo? Todos lo sabemos. Se refugian en casa de familiares, a veces buscan una casita que tienen de veraneo, a veces se ponen a dormir en el coche, incluso a veces se van a un camping y aquellos que están en situación más desesperada se ponen a dormir en el cajero automático. Como dice un compañero mío, el cajero automático constituye hoy en día la mejor obra social de las cajas. Allí es donde pueden dormir aquellos que no tienen techo en las noches de invierno. Esto ha sido la gran especulación. Pero cuidado, aquí no se ha terminado. La especulación inmobiliaria también ha tenido otra vertiente, que es la de la especulación mobiliaria. La gente hizo con las acciones, con las obligaciones, con las divisas, exactamente lo mismo que hizo con los pisos. Los compró. ¿Por qué? Porque al cabo de un tiempo los vendía más caros. Y se empezaron a comprar acciones y acciones y acciones y se empezaron a vender con un lucro considerable. Hasta que finalmente, igual que en los pisos, este mercado quedó saturado y las acciones no se pudieron vender. Aquellos que habían pedido crédito, o bien para comprar el piso, o bien para comprar acciones, al no poderlas vender, quedaron pues insolventes y a partir de aquí los bancos también recibieron la consecuencia de sus alegres préstamos. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los bancos? Primero, no cobraron ni hipotecas ni créditos que habían otorgado para comprar acciones. Segundo, se encontraron con un problema.
Los bancos suelen tener una pequeña cartera de valores, de acciones de distintas empresas, que les sirven, digamos, de reserva si las cosas andan mal. Pero cuando las hipotecas no fueron pagadas y los créditos no fueron pagados, la bolsa, que es muy sensible a estos temas, sufrió un bajón. Y como que la bolsa sufrió un bajón, aquellos que tenían acciones, aunque fueran bancos, no se atrevieron a venderlas, porque iban a recuperar mucho menos que lo que se habían gastado comprando las acciones. Primer problema para los bancos: no podían cobrar los pisos, no podían cobrar las acciones. Segundo problema para los bancos: no podían vender en bolsa sus activos. Tercer problema para los bancos: se habló poco y después se ha hablado mucho. ¿De qué? Sencillamente de los llamados fondos soberanos. ¿Qué eran los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los dineros correspondientes a 10 a 12 países en el mundo que son extraordinariamente acreedores. Nosotros sabemos que hay muchos países, básicamente en el Mediterráneo, que somos deudores, pero también hay países que son acreedores. ¿Cuáles son los países acreedores? Por un lado, los países llamados del petróleo. Pensemos que en los 2 años previos a la llegada de la crisis, si la crisis llegó en el 2008, me refiero al periodo del 2006 al 2008, los precios del petróleo en los mercados mundiales pasaron de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, te ganas la vida vendiendo petróleo, vendiéndolo a 60, y de golpe y porrazo durante 2 años lo vendes a 160, vas a tener un beneficio extraordinario. Los países del petróleo tuvieron dinero. ¿Y quién más tuvo dinero? Otros países que no son específicamente hablando del petróleo, pero que tienen una gran ventaja: exportan mucho e importan poco. Y todos conocemos sus nombres. Se llaman China, Japón y Alemania. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado y los países del petróleo por otro nadaban en la abundancia de dinero. ¿Qué hacían? ¿Lo guardaban en el cajón? No, porque no rinde. Lo prestaban. ¿A quién lo prestaban? Pues a aquellos que lo necesitaban. A saber, bancos británicos, bancos americanos, bancos irlandeses y bancos españoles. ¿Qué hacían estos fondos soberanos con los bancos españoles? Les daban crédito. ¿A qué periodo? A un periodo de evolución de 5 o 6 años. ¿Qué hacían los bancos españoles con los créditos que recibían a 5 o 6 años? Concedían hipotecas a 30 y 35 años. Es evidente que esto no cuadra de ninguna manera. Total, los bancos no cobraban las hipotecas, no cobraban los créditos de las acciones, no podían devolver los fondos soberanos, no podían vender sus acciones. ¿Qué hicieron los bancos? Pedir un rescate. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Se lo dieron. 4.600.000 millones a nivel mundial, 250.000 millones a nivel español. Ríanse ustedes de los 10.000 millones que les acaban de dar a Chipre. En el caso, ahora veremos si podemos de Chipre después. Los 10.000 millones que acaban de dar a Chipre. En el caso español, 250.000 millones. No tiene ningún sentido. Se han dado estos dineros a los bancos. Para que nos hagamos una cierta idea de la perversión del capitalismo, en España, el pago de las pensiones, y todas vemos que hay pensiones de 5 tipos: pensiones de jubilación, pensiones de viudedad, pensiones de orfandad, pensiones de larga enfermedad y pensiones no contributivas. Estas 5 pensiones suponen cada año al erario público español 115.000 millones de euros. Hemos dado a la banca 250.000 millones de euros. Y después dirán que no hay dinero para proteger el estado de bienestar. Lo que no debería haber es dinero para proteger la banca, por descontado, pero no para proteger el estado de bienestar. Esta es la situación que se ha producido. Y evidentemente esto ha tenido sus resultados terribles. Los bancos fueron a pedir rescate y se lo dieron. Y cuando los bancos consiguieron este rescate, quedaron más o menos saneados, quedaron más o menos tranquilos. Pero dijeron: ahora hemos aprendido una lección. ¿Y qué lección hemos aprendido? Que no podemos dar crédito con la misma facilidad con la que lo dábamos antes. Y a partir de aquel momento, ¿qué hizo la banca? Cerró el grifo del crédito. Y cuando la banca cerró el grifo del crédito, esto que he explicado hasta ahora, y que era una crisis estrictamente financiera, se convirtió en una crisis de la economía real. Porque sin crédito la economía no funciona. Si yo soy un vendedor, vendo, claro que vendo, pero nunca cobro contado. Cobro a 30, 60, 90, 120, 150 días. Pero eso sí, voy al banco con mis letras, me adelantan el dinero y puedo hacer la segunda, la tercera y la cuarta factura.
Y con el comprador, perdón, exactamente lo mismo que con el vendedor. Si yo soy un comprador y compro, pues yo qué sé, una botella de agua, la compraré al contado. Pero si yo soy un comprador y compro un frigorífico, compro un coche o compro un piso, o me dan crédito, o no hay coche, no hay frigorífico, no hay piso. Si no hay crédito, el vendedor no vende y el comprador no compra. Así de sencillo. Y si el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo se llama esto? Crisis. Exactamente, crisis. ¿Y cómo responden las empresas a esta situación, digamos, de crisis? Con un acrónimo que se ha hecho famosísimo. ERO, Expediente de Regulación de Ocupación. Expediente de Regulación de Ocupación. Las empresas han hecho EROs. Y con estos EROs, ¿a qué número de parados hemos llegado? Todos lo sabemos. 6 millones de parados oficialmente, que prácticamente son menos porque hay mucha economía sumergida, pero en realidad son 6 millones de parados. ¿Podremos encontrar solución para 6 millones de parados? No. Por muchos eurovegas que acudan, y espero que no acuda ninguno, nunca vamos a conseguir 6 millones de puestos de trabajo. Aquí la única solución, y andaríamos por buen camino, sería el reparto existente del trabajo entre todos. Experiencia que hizo hace 10 años el gobierno francés de Lionel Jospin, reduciendo la jornada laboral de 40 a 35 horas, o si se quiere, de 8 horas a 7 horas diarias. Con ello quedaron un vacío de puestos de trabajo que fueron ocupados por los parados y en un plis-plas, en un par de meses, se redujo drásticamente el paro en Francia. Ni un solo partido político español ha hecho una propuesta de este estilo cuando resulta que el Estado español es el Estado europeo con una cifra mayor de parados. Hay que mirar cómo cambiamos esta situación. Siguiente punto. Otra perversión del capitalismo. Generación de desempleo. Otro, destrucción absoluta del estado del bienestar. El estado del bienestar está desapareciendo. Y todos tenemos constancia de cómo desaparece. Las pensiones quedan congeladas, las escuelas suben el número de alumnos, las matrículas universitarias aumentan, los ambulatorios cierran, en fin, vamos a hacer una larga lista de situaciones desesperantes. Cuando en un país el estado del bienestar no funciona, nos preguntamos por qué. Y la respuesta siempre es la misma, porque el gobierno no tiene dinero suficiente. Muy bien. Cuando un gobierno no tiene dinero suficiente para hacer frente al estado del bienestar, puede ser por dos razones. Una, porque ingresa poco, otra, porque gasta mucho, no hay ninguna duda. ¿Y qué le pasa al gobierno español? Las dos cosas. Ingresa poco y gasta mucho. ¿Ingresa poco significa que debería subir los impuestos? Yo creo particularmente que sí. Pero como que no soy experto en temas fiscales, no voy a meterme en ello. ¿Hay que subirlos o no subirlos? Creo que sí, pero no me meto. En cualquier caso, lo que hay que hacer es pagarlos, porque resulta que lo que hay en España es un enorme fraude fiscal. El pasado mes de julio, antes de marchar de vacaciones, el presidente del gobierno nos decía que se veía obligado, este señor siempre se ve obligado, a subirnos el IVA y que esto iría de maravilla porque con la subida del IVA en los próximos 3 años iba a recaudar suplementariamente 63.000 millones de euros que nos vendrían de perlas para nuestro déficit. Muy bien, nos fuimos de vacaciones y al regreso de las vacaciones nos encontramos que efectivamente el IVA había subido y los primeros en comprobarlo fueron los chavales cuando fueron a comprar los libros de curso que vieron que el IVA aplicado era un poco mayor. Pero en aquel mismo mes de septiembre en que esto sucedía, mira por dónde, el gremio de inspectores de Hacienda españoles presentaron un estudio bien interesante sobre el fraude fiscal en España. Y evaluaban este fraude fiscal en 93.000 millones de euros al año. Démonos cuenta, aumentando el IVA, según el señor Rajoy, en 3 años conseguiremos 63.000 millones. Pero si persiguiéramos el fraude fiscal, no en 3 años, sino en un solo año, conseguiríamos no 63.000 millones, sino 93.000 millones. ¿Pero qué habría que hacer? Obviamente, perseguir el fraude fiscal. Y para saber quiénes son los fraudulentos a los que debemos perseguir, vale la pena leer este estudio del Sindicato de Inspectores, que divide a los fraudulentos en 4 grandes grupos. Primer gran grupo de fraudulentos,
nosotros, los ciudadanos de a pie, que algo fraudulentos todos somos un poquitín, ¿eh? El día que viene el fontanero y no le pagamos el IVA, el día que damos una clase particular y no la declaramos, el día que hacemos una chapucilla y no aparece por ningún sitio, un poco para fiscal hay. Según los inspectores, 25% del fraude fiscal en España a nuestro cargo. Muy bien, pero nos queda el otro 75%. ¿Y quién hace el otro 75% del fraude fiscal? Según los inspectores, 3 grandes grupos de responsables. Grandes bancos, grandes empresas, grandes fortunas. Grandes bancos, empezando por los grandes bancos, los mayores fraudulentos del país, Santander y Bilbao. El Banco de Santander se ha visto obligado a reconocer en su balance que dispone de dinero escondido, ellos mismos lo han reconocido, en 15 paraísos fiscales del mundo. Dinero escondido allí. El señor Emilio Botín, presidente del Santander, ha sido por lo menos enjuiciado 14 o 15 veces por fraude fiscal. Su hija, Ana Patricia Botín, no puede poner los pies en Argentina. Entrará a la cárcel al día siguiente por fraude fiscal. Primer gran estafador de impuestos, el Santander. Segundo gran estafador de impuestos, Bilbao Vizcaya. Vosotros que vivís cerca, quizá recordaréis que hace 3 o 4 años todo el Consejo de Administración del Bilbao, todo entero, del presidente al último consejero, tuvieron que dimitir precipitadamente porque descubrió que todos ellos tenían dineros escondidos, yo no sé si en las Bahamas, en las Bermudas o en algún sitio de estos. Grandes bancos, primeros fraudulentos del país. Segundos fraudulentos, grandes empresas. Solo leyendo los periódicos de los últimos 15 días, porque si leemos los últimos 15 veces nos volveremos locos, solo de los últimos 15 días aparecía nominativamente el nombre de 3 grandes empresas que eran fraudulentas en el 90% de los impuestos que deberían pagar. Sus nombres: primera, Google; segunda, Amazon; tercera, Samsung. Y solo digo las 3 de la semana pasada, ¿eh? Podríamos hacer una lista bastante más larga. Y finalmente, ¿quién más estafa impuestos? Las grandes fortunas. En España existe un sistema fraudulento pero legal. Se llama SICAP, las sociedades de inversión de capital variable. Unos fondos de inversión cuyos titulares, declarados como tales, solo pagan el 1% de la rentabilidad obtenida en sus fondos. Nosotros, como ciudadanos de a pie, cualquier rentabilidad que tengamos acabaremos pagándola al 20, al 25, al 30, según el escalado de renta que nos corresponda. Pues no, estos señores pagan solo el 1%. Aparecía en el periódico el otro día la lista de los primeros inversores en las SICAP españolas. Número 1, Emilio Botín, presidente del Santander. Por tanto, grandes bancos, grandes empresas, grandes fortunas. Por ahí deberían ir las cosas. Y la reforma económica ha de empezar también por aquí. Pero en segundo lugar, como he dicho hace un momento, si un país no tiene dinero suficiente, puede ser por 2 razones. Una, porque ingrese poco; otra, porque gaste mucho. Ya hemos visto ahora que ingresa poco, lo hemos dicho, y gasta mucho. Claro que gasta mucho. Y cuando preguntamos si el gobierno gasta mucho, siempre aparecen las mismas noticias, que son ciertas, pero poco relevantes. Si los diputados cobran hasta los 80 años, si los vuelos en avión son de primera clase, si tienen unas dietas de privilegio. Sí, es verdad. ¿Y debería ser eliminado? Claro que debería ser eliminado, faltaría más. Pero estas no son las cifras más importantes. Las cifras más importantes que deterioran el presupuesto público son 2. Una, ya me he referido antes, el gasto militar, 52 millones de euros al día. Y el segundo, algo tan sencillo como el salvamento de los bancos. Que nadie se me espante con lo que diré a continuación, pero lo digo de un modo absolutamente firme, absolutamente firme. Los bancos no deben ser salvados. Los bancos deben dejarse caer y los banqueros deben ser juzgados inmediatamente ya, como se ha hecho en Islandia, por cierto. Es una vergüenza que llevemos los últimos 4 años con 34 o 35 bancos y cajas de ahorro cesados y que ni un solo banquero haya pasado por las fuerzas del juzgado. Tú robas una gallina y te pasas 9 meses en la cárcel. En cambio, tú estás robando continuadamente con corbata y cuello y te vas a cenar con el presidente del gobierno y con quien sea. Esto no puede ser. Grandes ladrones, hay que decirlo. Y estos bancos deben ser perseguidos como han hecho en Islandia. En Islandia no se les salvó y no pudieron hacer frente a sus obligaciones. Con lo cual, algunos acreedores, especialmente bancos holandeses, bancos británicos y bancos alemanes, presentaron una demanda contra el gobierno de Islandia por no haber salvado a sus bancos y que estos bancos no pudieran responder de sus deudas.
El gobierno de Islandia no les hizo ningún caso. Y entonces recurrieron a un tribunal superior. Islandia no es miembro de la Unión Europea, pero es miembro de la EFTA, la European Free Trade Association, una asociación a la que pertenecen los países europeos que no son miembros de la Unión Europea, pero al haber fundado esto Gran Bretaña hace 40 años, algunos de ellos han continuado, aunque Gran Bretaña haya marchado. Y ahora, no hace ni un mes, el Tribunal Este Europeo saca una sentencia encantadora. Islandia no debe pagar a los acreedores. Islandia no debe salvar a los bancos. Islandia ha hecho de maravilla como lo ha hecho. El ejemplo islandés es justo el contrario del ejemplo de Chipre de ayer por la mañana, que no es ni más ni menos que un robo a mano armada. Lo digo con sinceridad, hay que procesar a los responsables de la Unión Europea y a los responsables del gobierno de Chipre por esta acción que acaban de emprender en contra de los ciudadanos. Esto es un robo a los ciudadanos. Para proteger a los bancos están dando de menos dinero a los que tienen el dinero allí en una especie de corralito o de precorralito que están existiendo. Esto no debe hacerse de ninguna manera. ¿Y por qué se salvan los bancos? Hombre, la excusa que se da es que los bancos deben ser salvados porque si no salvamos a los bancos, los clientes van a perecer. No, no hace falta. A priori, y si el instrumento funciona, los clientes están previamente salvados. Porque, como todo el mundo sabe, el Banco de España dispone de una cosa llamada el Fondo de Garantía de Depósitos. Y suponiendo que el banco en el que trabajemos ande mal, el Banco de España nos garantiza hasta los primeros 100.000 euros que tengamos en cuenta corriente. Y si la cuenta corriente la tengo con mi mujer, 200.000 euros, porque somos dos personas. 200.000 euros nos van a proteger. Alguien dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes muchos, eso de entrada, pero siempre puedes poner 100.000 en este banco, 100.000 en este banco, 100.000 en este banco, y automáticamente hay 300.000 que te quedan protegidos. Los bancos deben ser hundidos inmediatamente. Pero lo que se ha hecho con las cajas de ahorro se ha hecho mal. Se han hundido y se han cedido los bancos. No. Hay que crear una banca pública eficiente al servicio de los ciudadanos. Los bancos han sido rescatados hace 5 años. Ni uno ha puesto ni 5 en inversiones crediticias para promover la ocupación. Esto es una vergüenza, esto es un delito y no se puede continuar así. Y creo que hay que decirlo previamente porque este capitalismo salvaje nos lleva a esta situación. ¿Y en España qué hemos hecho? Hemos salvado a los bancos radicalmente. De siempre, sí, pero en los últimos años de modo especial. El primero que salvamos, aunque no era el más importante, pero sí el más simbólico, era la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Un banco pequeñito que casi nadie conocía, pero que hizo un pufo de 3.900 millones de euros. El gobierno español lo fue a rescatar. ¿Qué son 3.900 millones de euros? Exactamente el equivalente a 3 años de subida de pensiones. Al gobierno español, subir las pensiones un año le supone un gasto suplementario de 1.300 millones de euros. O, como en este año en que no han subido las pensiones, un ahorro de 1.300 millones de euros. Bueno, no hay 1.300 millones de euros para, en este caso, subir las pensiones, no. Pero sí que hay 1.300 millones de euros, 3 veces más, 3.900, para salvar a la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha cayó en esta situación? Si leemos los periódicos, nos enteraremos. Primero, porque la Caja de Castilla-La Mancha daba crédito, pero no a los clientes, son los directivos que tenían la costumbre de no devolverlos. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha hizo una enorme inversión construyendo un aeropuerto en Ciudad Real, en el que, por lo que parece, aterrizan los mismos aviones que en Castellón, es decir, ninguno. ¿Y quiénes eran los responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que cometieron estos errores considerables? Bueno, pues el presidente y el vicepresidente. El presidente, un tal Juan Pedro Hernández Moltó. Si te dedicas a mirar su biografía, te das cuenta que hasta las últimas elecciones generales este señor era senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y quién era el vicepresidente? Un señor que se llama Ignacio López del Hierro, cuyo nombre no nos dice nada hasta que conocemos el nombre de su señora, que, como muchos saben, se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Evidentemente, por ahí no podemos andar. Y si hay que cambiar del todo este capitalismo, debemos entrar en los bancos públicos, como he dicho, y también, como una alternativa pequeñita pero esperanzadora, en los llamados bancos éticos. Atención, banca ética, que no banca cívica, no se vayan a confundir. Porque había una institución no muy lejana de aquí, Caja de Ahorros de Navarra, que se llamó así durante muchos años, pero que un jefe de marketing les aconsejó que se cambiara el nombre para que tuviera más gancho.
y se cambiaron lo de Caja de Ahorros de Navarra por lo de Banca Cívica. Y verdaderamente tenía más gancho, porque consiguieron bastante más clientela. Pero cuidado, de ética nada, porque como seguramente ustedes saben, Caja de Ahorros de Navarra es la tercera institución española en más inversión en la industria de armas. La primera institución que más invierte en la industria de armas se llama Bilbao Vizcaya. La segunda se llama Santander. Y la tercera se llamaba Banca Cívica, porque tal como se han conocido desde hace 4 o 5 meses, Banca Cívica no se llama Banca Cívica, alguien la ha engullido, y este alguien que la ha engullido se llama La Caixa. De manera que ahora tenemos a La Caixa convertida en la tercera institución española como mayor inversión de industria de armas. Por ahí no debemos andar. Debemos, si queremos cambiar el sistema, empezar a trabajar en aquello que se llama banca ética. Aunque reconozco que la expresión banca ética es absolutamente incomprensible, porque reúne a 2 palabras difícilmente combinables. Hace un cierto tiempo me llamó un periodista y me dijo: ¿a usted le interesa el tema de la banca ética? Digo, sí, creo que es un tema de futuro. Y me dijo: ¿pero usted se ha dado cuenta que banca ética es un oxímoron? Digo, mire, perdone, pero yo esta palabrota no la he oído en mi vida. Como no me diga qué significa, no haremos nada. Y este periodista muy amable me dijo: sí, hombre, oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de 2 palabras en que la primera anula el sentido de la segunda y la segunda, obviamente, anula el sentido de la primera. Me gustó la idea de oxímoron, tanto me gustó que me propuse a mí mismo confeccionar una pequeña lista de oxímorones. Total, que abrí una libreta y puse oxímorones. Primero, banca ética, vale, pero claro, una colección con una pieza no tiene suficiente, ha de tener más piezas. Y me pregunté, ¿y qué otras piezas vas a poner en tu colección? Tuve suerte, porque salí a la calle. En aquel momento pasaba una furgoneta y la furgoneta decía carpintería metálica. Y digo, o será carpintería o será metálica, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues banca ética y carpintería metálica, 2 oxímorones en mi colección. Aquellos días estábamos en plena guerra de Irak, escuché las noticias y por la radio dijeron: en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Bueno, pues nada, fuego amigo, carpintería metálica, banca ética. La colección progresaba. Me encuentro con un compañero y me dice: ¿qué haces? Dice: mira, ya lo ves, colección de oxímorones. Me dijo: bueno. Dice: pero ya has puesto el más conocido de todos. Digo: no, ¿cuál es? Dice: hombre, obviamente, inteligencia militar. Lo puse porque me pareció razonablemente bueno. Y no hace mucho tiempo también me dijeron en Barcelona: ahora se está constituyendo una nueva ONG. Dije: pues mira, y hay muchas, pero siempre es bueno que haya otra ONG. ¿Cómo se llamará esta nueva ONG? Y me contestaron: Aduaneros Sin Fronteras, que como se puede suponer, también es un nombre bien adecuado para el tema. Pues bien, independientemente de la broma que se puede hacer en esto, lo que es evidente, y aquí en Euskadi lo sabéis bien, es que hace tiempo que se movió FIARE, que se empezó a mover Triodos Bank, que se mueve Icocredit, que se mueve COP57, que son pequeñas todavía instituciones, pero que nos dan varias garantías. Primera de todas, transparencia. Nos dicen qué pasa con nuestro dinero. Pero cuando yo pongo dinero en cualquier banco, lo pongo, pero nadie dice qué hará con el banco. Irá a los múltiples créditos que el banco otorgue. En cambio, a mí la banca ética me dice en qué sitios va a parar mi inversión. Porque si no, yo puedo hacer el tontaina, irme a una manifestación con una pancarta que diga que no quiero las nucleares, cobrar mi nómina, ponerla en Bilbao, que está financiando nucleares. Oiga, yo no puedo tener estas contradicciones. Por lo tanto, hay que vigilar esto. ¿Qué otra garantía te da la banca ética? Lo que llaman criterios negativos. Nunca invertiremos en armas, en drogas, en explotación infantil, en prostitución, en tabaco, en cosas por el estilo. Y finalmente, la banca ética te otorga criterios positivos. ¿Qué son criterios positivos? Todo nuestro dinero, el que nos den ustedes como clientes, irá a parar, primero, a generación de empleo, segundo, a educación y cultura, tercero, a protección del medio ambiente. Y con esto tenemos ya un poco la panoplia de posibilidades en esta economía. Y no quisiera olvidarme, ya que estoy hablando de banca ética, de algo que sé que a lo mejor es algo doloroso decirlo, pero si hemos de hablar de abandonar el capitalismo, también hemos de decirlo. Algo fundamental. Intento insistir tantas veces como vea, que nadie se me enfade, por favor, que seguiremos siendo amigos. Pero abandonen todos ustedes los fondos de pensiones. Tener un fondo de pensiones es una perversión.
En el momento en que tenemos un fondo de pensiones, nos convertimos automáticamente en cómplices del capitalismo. Constituimos el fondo de pensiones el día que tenemos 30 años, no lo abandonamos hasta los 65 y durante 35 años, sin que sepamos nada de nada, nuestro dinero circula por todas las perversiones del mundo con una única finalidad: obtener mayor rentabilidad. Y se mueve por las armas, se mueve por las drogas, se mueve por la explotación infantil, se mueve por las nucleares, y nosotros alegremente con la pancarta diciendo que no queremos nucleares y nuestro dinero alimentando las nucleares. De verdad, un cambio de sistema económico exige abandonar los fondos de pensiones. Y que nadie se desanime. Los fondos de pensiones, como mucho, nos darán un 20 o un 25% de complemento a la pensión que tenemos. He dicho antes, si el dinero del fraude fiscal se dedicara a las pensiones podrían subir un 80%. Nuestra obligación no es hacer un fondo de pensiones, nuestra obligación es hacer cambiar a los fraudulentos fiscales y que conduzcan el dinero hacia las pensiones. Por ahí cambiaremos un poco el sistema. Y voy terminando, porque llevo 1 hora y cuarto charlando y creo que vale la pena que vayamos terminando diciéndome dos cosas ya. Primero, hay que cambiar radicalmente esta economía, pero no solo esta economía del presente, la economía del futuro. Todavía no he hablado de los temas ambientales, que son un verdadero desastre y que si no los cambiamos rápidamente no haremos nada de nada. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Del 45 al 60 estuvimos reconstruyéndonos, pero a partir de los 60 ya alcanzamos los estándares de antes de la guerra. ¿Y qué hemos hecho durante estos 50 años, desde 1960 hasta ahora? Una sola cosa: consumir, consumir, consumir y consumir. ¿No por eso hemos sido más felices? Claro que no. Pero hemos conseguido destrozar completamente el planeta. Hemos engullido el 70% de las reservas de petróleo que se habían acumulado durante miles y miles de años. En 50 años hemos engullido el 70% de las reservas del petróleo. Nos queda petróleo para 40 años. Evidentemente yo no estaré, pero muchos de los que están aquí sí que estarán. ¿Podrán seguir yendo en coche? Sí. ¿Con qué lo alimentarán? Pues, por ejemplo, con biocombustible. Muy bien. ¿De dónde sale el biocombustible? La palabra lo indica, bio. Quizá el día de mañana tengamos biocombustible de las algas, según pude leer, pero hoy por hoy todavía sale del maíz. ¿Y qué hacemos? Pues empleamos el maíz no para la alimentación humana, sino para la alimentación del coche. Somos tan perversos que alimentamos el coche antes de alimentar a la persona humana. Sino que se lo pregunten a los indígenas mexicanos que tienen su alimentación básica en la tortillita de maíz y que han podido comprobar que en los últimos años ha multiplicado el precio 3 veces. Si valía $1 una tortillita, ahora vale 3 pesos. Somos nefastos. ¿Qué más hemos hecho? Hemos aumentado 1,5 grados, casi 1,5 grados, la temperatura del planeta. ¿Alguien dirá si es poco? Depende. Miremos, por ejemplo, una fotografía. Un periódico de Barcelona, La Vanguardia, la ofrecía, pero igual también aquí la ofrecían otros periódicos, una fotografía de la isla de Groenlandia, fotografiada hace 5 años y fotografiada ahora. Groenlandia hace 5 años, capa blanca y nada más que capa blanca. Groenlandia ahora, capa blanca con muchísimas manchas negras. ¿Qué significa? Deshielo. ¿Y qué significa deshielo? Aguas que suben en los océanos. ¿Y qué significa agua que suben en los océanos? Países que están siendo engullidos por las aguas. Sino que se pregunten a un pobre país que está al lado de la India, que se llama las Maldivas, que no las Malvinas, que es un arrecife coralino en el cual la subida del agua ha hecho que ya más de media isla quedara comida. Hasta el punto de que el primer ministro de las Maldivas, angustiado por esta situación, hace 3 o 4 meses convocó una reunión del Consejo de Ministros, no en el Palacio Presidencial, que es lo habitual, sino a todos los ministros con escafandra bajo el agua. Les dijo: debéis iros acostumbrando a cómo os haremos las reuniones en el futuro. Bueno, al día siguiente los periódicos hablaron de esta elegante noticia y que consiguió el primer ministro, que a los militares enfadados con él hace 3 semanas le destituyeran de primer ministro. Faltaría más. ¿Qué pasa? Que hemos destrozado especies animales, especies vegetales, hemos destruido la capa de ozono, ya no tenemos, o cada vez tenemos menos, protección en el polo norte y el polo sur, de manera que los rayos del sol pueden entrar directamente y cada día tenemos más números para la lotería de un cáncer de piel. Aunque con esto hemos sido prudentes, hemos mirado y ahora se está reconstruyendo la capa de ozono porque nos dimos cuenta que esto venía de los sprays y de los aerosoles y ahora hemos reducido el uso de sprays y de aerosoles. ¿Qué más? Bueno, hemos hecho desaparecer especies marinas, especies vegetales, especies animales. ¿Con todo esto hemos sido más felices? No, ni hablar. Pero con todo esto hemos conseguido que
que en 1986 se atravesara la línea del no retorno. ¿Qué es la línea del no retorno? Según nos ha indicado Naciones Unidas, hasta 1986, todo aquello que los humanos consumíamos, el planeta tenía tiempo, mediante su circulación natural de bienes, de reconstruirlo al año siguiente. Cortábamos madera, volvía a crecer. Ensuciábamos el agua, los ríos lo purificaban. Ensuciábamos el aire, los vientos lo hacían limpio. Excepto el petróleo, es una manera de recuperarlo. Pero por lo demás, íbamos tirando. Desde 1986 hasta ahora, hemos acelerado tanto el consumo que aquello que el planeta reconstruyó en el último año del que tengo noticias, que por desgracia no es muy actual, es el año 2009, todo aquello que el planeta reconstruyó en el 2009 no era lo que los humanos habíamos consumido en el 2008. Era lo que los humanos habíamos consumido del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Y cómo pudimos vivir del 24 de septiembre al 31 de diciembre? A costa de futuras generaciones, comiéndonos aquello que no nos corresponde comer. Esto es como aquel que tiene un bosque. Si del bosque cada año solo corta la madera que el bosque va reavivando, tendrá bosque toda la vida. Si cada año corta más madera que la que el bosque ha reproducido, ¿cómo se quedará a la larga? Sin madera, sin bosque. En este momento nos estamos quedando sin bosque. Y suerte, y esto es lo más grave de esta economía que está calamitosamente mal, suerte todavía que en este mundo no consumimos todos por igual. Vivimos, según Naciones Unidas, 7.000 millones de personas en el planeta, de los cuales 1.000 millones somos los afortunados nosotros, los del primer mundo. Después vienen 1.000 millones de personas más muertos de ganas de ser como nosotros, se llama China. Y finalmente nos quedan 5.000 millones de personas que están con un palmo de nariz viéndolas venir. El otro día ponía el periódico un estudio de la ONU. Si todos los 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta quisieran consumir cada día la misma madera, el mismo petróleo, los mismos minerales, la misma agua, la misma electricidad que estamos consumiendo los 1.000 millones de privilegiados, harían falta 4 planetas. Y como que 4 planetas no los tenemos, no hay ninguna duda que los sabemos que existen, pero no los tenemos y no podemos disponer de ellos, nuestra única obligación no es hacer marcha adelante, es hacer marcha atrás. Y por lo tanto, el futuro de esta economía forzosamente se llama decrecimiento. Que no venga ningún sabio economista, empresario, periodista, lo que sea, y nos diga que han visto brotes verdes, que últimamente no los ve nadie, y que gracias a ello pronto recuperaremos el crecimiento. Ni hablar. El crecimiento moralmente no lo podemos continuar. El crecimiento material, por descontado, el crecimiento espiritual, el crecimiento intelectual, el crecimiento literario, musical, poético, amoroso, este lo podemos crecer todos. Pero el crecimiento material se ha terminado. Tengámoslo en cuenta, se ha terminado. No podemos continuar. Y esta sí que ha de ser una de las garantías de este sistema económico, que no se termina aquí, lo que se termina aquí es el tiempo, pero un sistema económico que debemos reconstruir. Yo he tenido la suerte, por mi parte, de asistir en varias ocasiones a algo, más de uno de la sala también debe haber acudido, que se llama Foro Social Mundial. Empezó en Porto Alegre el año 2001 y cada año, con una periodicidad de 2 años, la próxima semana empieza el de este año en Túnez, lo que estamos haciendo es intentar construir el nuevo esquema económico mundial. En todos los sectores, en el sector de la agricultura, en el sector de la energía, en el sector de la industria, en el sector de la tecnología, en el sector de las migraciones, en el sector de las finanzas. Yo aseguro que después de asistir bastantes años a este foro, esta nueva economía la visualizo en las discusiones, no en las decisiones políticas, pero se empieza a visualizar en las discusiones. La gente ya está hablando de cómo debe ser esta nueva economía. Lo que hace falta es que tengamos conciencia de ello y la empecemos a poner en marcha entre todos. Yo estoy seguro de que si lo hacemos paulatinamente, irá creciendo esta nueva economía. Y si no crece, peor para nosotros, porque nos destruiremos. Gracias. Bueno, orain daukagu ordu erdi bat edo galdera, komentarioak eta bar egiteko, eta nahi baldin baduzu itxaron pizka bat hortik dabil mikrofonoa. Tenemos media horita más o menos pues, para preguntas, comentarios, para lo que queráis, si hay un micrófono por ahí.
¿Alguna pregunta, un comentario? Sí. Bueno, buenas tardes. Dos preguntas. Una, ¿qué opinión le merece la amnistía fiscal? Si piensa que va a haber más. Y otra, bueno, puestos a cambiar de modelo, que es que parece que lo que hace falta en este país y en el mundo en general, y viendo que en este país pues lleva gobernando la misma gente durante los últimos 30 años, ¿qué plazo de tiempo le das a este país para que empiecen a cambiar las cosas? Bueno, ¿qué entiendo la amnistía fiscal? Pues un pacto de Rajoy y Montoro con sus amiguetes y nada más. Y además no ha resultado eficaz porque tenía una recaudación prevista de 8.000 millones, al final creo que ha sido 2.500, con lo cual incluso les ha salido el tiro por la culata. Un desastre. En segundo lugar, ¿cómo hay que cambiar las cosas? Tienes razón. Hace 30 años nos gobiernan dos partidos, a cual uno más irresponsable que el otro. Bueno, no, más irresponsable el actual que el anterior. Pero, en cualquier caso, dos partidos completamente irresponsables. ¿Qué hay que hacer? Pues sacarlos fuera. ¿Y qué pasará? Que para que la gente los pueda sacar fuera, primero hay que tener conciencia de lo mal que lo hacen. Y por desgracia, hoy en día, los medios de comunicación todavía no nos enseñan lo mal que lo hacen. Porque nos engañan. Constantemente no nos dicen qué es lo que está sucediendo. Hablamos de medios de comunicación y de información. Y son medios de engaño y, en el mejor de los casos, de distracción. Pero nunca de información. Distracción, clarísima. El martes, Copa de Europa. El miércoles, Copa del Rey. El jueves, Copa de la UEFA. El viernes, parece que nada. El sábado, un partido adelantado del domingo. El domingo, la Liga propiamente dicha. A las 5, a las 7, a las 9, a las 11 de la noche. Y desde hace 3 semanas, un partido por la mañana para que lo puedan ver desde China. El lunes, nada. Y el martes, vuelta a empezar. ¿Qué sucedía? Que quedaban 2 días libres a la semana en la que no había fútbol. Aquellos que quieren manipular nuestra manera de pensar se dieron cuenta que 2 días sin fútbol eran peligrosos, puesto que igual nos quedamos en casa, leíamos algún libro o hacíamos cosas poco pertinentes. Y entonces dijeron, pues nada, vamos a llenarles este espacio. Y presionaron a la Liga de Fútbol Profesional para que avanzara un partido, que creo que es de segunda división, para los viernes, y retrasara otro, que creo que es de primera, para los lunes. Y así tendríamos fútbol los 7 días de la semana para conseguir con rapidez la imbecilización total de la población. Pero esto tiene un problema. El problema lo conocemos todos y se llama mes de mayo. Porque el mes de mayo termina la Liga, termina la Copa, oye, termina todo. ¿Y ahora qué hacemos con el personal hasta septiembre? Dios santo, ¿van a leer 20 libros? No, de ninguna manera. Y entonces dijeron, bueno, pues lo vamos a alargar. Y intentan alargarlo cada año con un sistema distinto. El año pasado lo alargaron con aquello que para mí era una vergüenza, que se llamaba la Roja y la Eurocopa y no sé qué. Y cuando terminaron con ella, entonces empezaron a aquella otra tontería, que son los Juegos Olímpicos, con el respeto para los verdaderos olímpicos, pero no para los anuncios, el urbanismo que va detrás de ellos. Y cuando terminaron con la Eurocopa y la Roja y los Juegos Olímpicos, faltaba todavía un mes para empezar la Liga. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Ya no los podemos imbecilizar? Pues les vamos a idiotizar. Y entonces crearon 2 instrumentos de idiotización que son absolutamente perfectos. Uno se llama Telecinco y el otro Intereconomía. Y a partir de ahí nos tienen completamente imbecilizados, con lo cual difícilmente van, porque la verdad es que el PSOE y el PP lo han hecho muy mal, pero la verdad es que les han votado. Lo cual, ¿qué significa? Que hemos de cambiar la intención de voto y que la gente lea o viaje o se instruya un poco, no que voten de esta manera. Pues tanto, yo creo que si no hacemos esto previamente no conseguiremos nada. Bai, hemen dago galdera bat. Dentro de la teoría del decrecimiento que estás utilizando, el decrecimiento económico, ¿cómo basarías el decrecimiento también demográfico? ¿Qué medidas propondrías para el crecimiento demográfico? ¿En qué países? ¿En qué edades? ¿Qué tipo de medidas? Porque claro, el otro parece que el económico parece que estamos abocados al mismo, ¿no? Pero ¿y el demográfico? Entre nosotros, ¿eres partidario de medidas para, digamos, no voy a decir en contra, pero que a lo mejor que ralenticen a lo mejor los sistemas de salud hacia la tercera edad, menor natalidad, etcétera? Bueno, aquí quizá deberíamos discutir un poco, porque yo no creo que haya problema demográfico. Nunca he sido maltusiano e intentaré justificarlo. Hay problema demográfico en algunos países en concreto, pero no a nivel mundial. Por lo poco que sé de demografía, la humanidad ha vivido en 3 etapas distintas, separadas por lo que llaman las 2 transiciones demográficas.
Durante muchos años el crecimiento de la población fue prácticamente mínimo. ¿Por qué? Porque en cada pareja había muchos nacimientos y había muchas defunciones. Entonces, la diferencia entre los muchos nacidos y los muchos fallecidos hacía que el número suplementario de hijos no hiciera aumentar la población. Esto duró hasta prácticamente finales del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII se produjeron, ya en el XIX, se produjeron dos novedades importantes. Una, que fue, por decirlo así, la potabilización de las aguas, que las aguas fecales se separaran de las aguas de alimentación y por tanto muchos virus y epidemias desaparezcan, y por otro lado, los sistemas de vacunación. Esto hizo que la mortalidad infantil bajara en picado. Pero los nacimientos continuaban siendo muchos. Las parejas no se dieron cuenta que no hacía falta tener tantos hijos. ¿Y qué pasaba? Que había muchos hijos por pareja y pocas muertes. ¿Qué significaba esto? Aumento notabilísimo de la población. Y esto ha ido durando hasta prácticamente los años 60 del siglo XX. Muchos hijos nacidos, pocos fallecidos, gran aumento de la población. Pero paulatinamente el cambio, que no tenía que ser de vacunas ni de potabilización de aguas, sino que iba a ser un cambio cultural, se ha ido estableciendo. Y la gente se ha dado cuenta que ya no le hace falta tener muchos hijos, aunque sean bienvenidos. No hace falta. Primero, porque antes un hijo, pues cuando te hacías mayor, te ayudaba en el campo. Ahora que ya no vas al campo, ya no te ayuda. Segundo, el hijo te tenía que pagar la pensión porque no había plan de pensiones. Pronto no lo habrá tampoco. Pero vaya, de todos modos, había un plan de pensiones y, por tanto, el hijo aseguraba la pensión del padre. Pero la pensión queda asegurada, a la que el hijo no debe ayudar en el campo porque el hombre está en la fábrica, etc., la necesidad del hijo cultural desaparece. Y las parejas paulatinamente van reduciendo el número de hijos. A veces por una acción cultural, o a veces, como en el caso de China y de India, por obligación, porque han dejado de tener muchos hijos. Los dos países más poblados del mundo y han pasado a un promedio de un solo hijo por matrimonio, o bien, como en el caso de la India, desastroso por esterilización, o como en el caso de la China, por multa a las parejas que tienen más de un hijo. Total, que hoy en día el crecimiento de los dos grandes países, demográficamente hablando, es muy pequeño. Sí que hay, y estaría de acuerdo contigo, problema demográfico en algunas zonas del planeta. En Nigeria, en Pakistán, en Bangladesh, en Argelia. En estos países todavía hay un problema demográfico. Pero frente a esto hay una respuesta muy sencilla y se llama planificación familiar. Si somos capaces de tirar adelante esa planificación, yo estoy convencido que no habrá problemas. No lo estoy convencido yo. Se celebró por parte de Naciones Unidas no hace mucho una conferencia mundial sobre la población y estableció que, de acuerdo con lo que ellos pensaban, hacia el año 2025-2030 el crecimiento de la población dejaría de ser exponencial para convertirse en asintótico. Y prácticamente que no haría demasiado. Por tanto, para mí hay un problema, se dice, en Pakistán hay un problema, seguro. Pero son problemas muy puntuales. Por tanto, yo globalmente no creo en este problema demográfico. Bai, galdera gehiago, komentarioak? Primero, darte las gracias por estar aquí otra vez. Y no sé, yo decirte que después del repaso que has dado, yo soy un analfabeto en todo este tipo de cosas, tengo una sensación profundamente pesimista de nuestro futuro como humanidad, del planeta, de todo absolutamente. Y sobre todo pensando en que las resoluciones a esos problemas que dices tú, y has tocado, por ejemplo, los problemas armamentísticos, son muy lentos y sobre todo están en manos de los de siempre, ¿no?, que siempre inventan otro tipo de artilugios para volver a explotar y a sacar provecho. Entonces, como las industrias farmacéuticas, como tantas, ¿no? Entonces me da la sensación de que no nos da tiempo, o sea, que realmente el polo se deshiela, que no hay suficiente energía humana para poder contrarrestar a esta energía negativa, perversa, que dices tú, devastadora, ¿no? No lo sé. Bueno, es una cuestión de caracteres. Hay quien es más pesimista y hay quien es más optimista. Yo quizás sea un poco más optimista que tú, porque veo que nunca en la historia de la humanidad, a priori, no en la práctica, pero a priori, hemos tenido tantos instrumentos en la mano como para que la gente pueda vivir bien. Si hace 200 años, yo qué sé, había una mala cosecha, una helada o cualquier cosa, la población se quedaba sin comer, a no ser que hiciera otra cosa, que era fuera al vecino, le robara la cosecha, entonces el que se quedaba sin comer era el vecino. Pero hoy en día no.
hoy hay sistemas de alerta temprana, hay sistemas de comunicación, sistemas médicos perfeccionados, rápidos sistemas de transporte que pueden permitir que si hay una catástrofe al día siguiente esté cubierta. Miramos qué pasó en Japón el año pasado con el terremoto, a los pocos días se recuperaban todos. Es decir, no en Haití, es una cosa distinta. Pero bueno, hay posibilidades. Hoy en día tenemos más posibilidades que nunca. En cambio, lo que no hemos sabido hacer es sacarnos este egoísmo de encima que hace que unos queramos tener más que otros. Esto no es fácil, pero tiene solución, a mi modo de ver, de dos maneras. Una, la que decía antes, toma de conciencia, y quizá me he quedado con la toma de conciencia. Tenía que haber dicho otra cosa, asociación. Una vez hemos tomado conciencia, debemos asociarnos. Y si nos asociamos, podemos tener fuerza para cambiar las cosas. Sé que es una pequeñita cosa, pero la plataforma de afectados por la hipoteca, asociándose, ha conseguido que un partido como el PP admita a trámite, no sé si lo votarán o no, una ley que permita la dación en pago de las hipotecas. ¿Vale? Primero, conocimiento del problema. Segundo, asociación. Tercero, capacidad de hacer presión. Cuarto, y muy importante, perder el miedo. En los últimos años estamos todos timoratos, no hacemos nada. Hace 30 años la gente tenía espíritu y los objetores no iban a la mili. Y si no iban a la mili un año y medio, estaban 3 años en el Sáhara. Y estaban 3 años en el Sáhara, faltaría más. Y gracias a esto la mili dejó de ser obligatoria y el servicio militar pues ya hoy en día está completamente olvidado. Y si la señora Rosa Parks en Estados Unidos hubiera tenido miedo y cuando le dijeron levántese usted del asiento que ha de sentarse un blanco, se hubiera levantado, los negros todavía irían de pie en el autobús. Hemos de perder el miedo. Sé que estamos en un momento muy malo. En Cataluña se ha iniciado hace unos meses una campaña, quizá la habréis de nombrar una verdadera tontería, pero bueno, no estaba mal, que era yo no pago el peaje de la autopista. Y distinta gente organizaba caravanas los sábados y los domingos para pasar por los peajes, saludar y marchar sin pagar. ¿Vale? Primero, había una confusión. En Cataluña los que hacían esta campaña estaban convencidos que luchaban contra Madrid. No es cierto. Luchaban contra la Caixa, que es quien no cobra los peajes. Primero hay que tener buena información, a ver si sabemos lo que hacemos. Y, en segundo lugar, ¿qué pasó? Que al cabo de 2 meses llegaron las primeras multitas, la gente se hizo atrás. Oiga, no. Si usted cree que no hay que pagar el peaje, que no es el tema social fundamental, pero oye, si usted cree que no hay que pagar los peajes, entonces manténgase usted en forma. Y si le ponen 50 euros, que le pongan 100. Y si le ponen 100, que le pongan 200. Si le ponen 200, que le pongan 2.000. Si le ponen 2.000, que le pongan 5.000. Y cuando tenía 5.000 euros de multa, hace como hacían los sindicatos en el siglo XIX. Se asociaban entre ellos, creaban un fondo de solidaridad, reunían el dinero de todos, pagaban los 5.000 euros de multa y a otra cosa mariposa. Cuando nos paremos con una campaña porque nos han caído 50 euritos de multa, no haremos nada. Somos unos timoratos. Y por tanto lo que hay que hacer es desobediencia civil y activa y fuerte. Si no, nunca conseguiremos nada. Y la última cosa que hay que hacer, en paralelo a esta desobediencia civil, pues tomar actitudes personales, que a veces son difíciles, pero hay que tomarlas. Antes, así de pasada, he apuntado los fondos de pensiones. El otro día leía un artículo. América Latina se está quedando sin agua. Hay 2 empresas privatizadoras de toda la agua de los Andes. Y dentro de poco tiempo, los andinos, si quieren agua, pagar. ¿A quién? A Nestlé y Coca-Cola. No compremos nunca nada de Nestlé, no compremos nunca ninguna Coca-Cola, no compremos nunca en Ikea, no compremos nunca en el Corte Inglés. Hagamos cosas, por favor. Si queremos ser conscientes, si queremos la economía, alejémonos. Se puede vivir de coña sin comprar Nestlé, sin comprar Coca-Cola, sin comprar el Corte Inglés, sin comprar nada. Y al fin y al cabo podemos hacer mucho. Y estas actitudes personales pienso que también las debemos tener. Por tanto, primero, conocimiento de lo que pasa. Segundo, colectivización. Tercero, acción. Cuarto, perder el miedo. Quinto, acciones individuales. Yo pienso que todo esto mezclado puede dar bastante de sí. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Simplemente recomendar a los asistentes, por si alguien quiere informarse un poco más, existe una plataforma, una página web, mecambio.net creo que es, donde podéis informaros de todo el tema de la banca ética, también grupos de consumo energético, soberanía alimentaria y demás. Entonces hay un montón de alternativas y bueno, a mí me ha servido para ya empezar con el cambio. Existen también movimientos. Aquí en Donosti, de hecho, se está juntando bastante gente por barrios, por comunidades y parece que, bueno, pues que hay movimiento. Al final, pues entre todos, pues yo creo que yo soy positivo en el cambio y bueno, pues nada, que al final hay que moverse, vamos. ¿Cómo has dicho que se llama la página? Mecambio.net. Mecambio.net. Sí.
Entonces tienes, bueno, pues de banca ética, pues todas las opciones que existen ahora mismo en el Estado, también cooperativas energéticas en base a energías renovables, también bueno, pues monedas alternativas también que han empezado ahora a moverse, el Bilbo Diru, aquí también en Iparral tenemos el Eusko, y recomendaciones también sobre pues, consumo también de alimentación y demás. El resto del año, en el ciclo en el que se enmarca esta charla, esta es como la primera, nos vamos a centrar en las alternativas que hay al capitalismo. Galdera gehiago, bestelan, bai, hortxe dago bat, mientras tanto yo tengo una que yo creo que es cortita, pero que tengo mucha curiosidad. La economía, que a veces nos la quieren hacer pasar como una ciencia exacta, como algo matemático, que en realidad es algo absolutamente político, da la sensación de que la gente sigue saliendo de las facultades de economía con las mismas ideas de siempre, ¿no? El tema del decrecimiento a nivel académico, intelectual y demás, ¿qué eco está teniendo? Mira, yo llevo más de 30 años dando clases en la universidad y llevo, que yo sepa, como 26 o 27 negándome a dar clases en la Facultad de Económicas. Tengo la suerte de que en la universidad tampoco te buscan mucho las cosquillas y te mandan a Derecho, te mandan a Periodismo o te mandan así a otros rincones. Porque hace unos años me di cuenta que en la Facultad de Económicas lo único que enseñan es reproducir el sistema. Y el primer día que pones los pies en la facultad, objetivo de la empresa, máximo beneficio. Oiga, no. Objetivo de la empresa, servir a los ciudadanos, producir bienes y servicios. Y entonces me peleaba con compañeros míos. Hacíamos el programa de la asignatura, más o menos tenían que ser coordinados los programas. Uno hacía en FEDE, y ahora mira, estoy ahí, en Derecho tranquilo, en Comunicación también, porque es que si no, y recomiendo a todo el mundo que recrimine a sus profesores, tanto si son de facultad como de escuela de negocios, que esto es un desastre, y que no acudan jamás a los Masters MBA of Business Administration, que son la antítesis de lo que hay que hacer en la economía. Y eso queda claro. Por tanto, por ahí pienso que deberían andar las cosas. Usted ha comentado que para bajar el paro habría que bajar las horas laborales, pero al final eso no sería una especie de mini-job que llevaría más precariedad laboral, una bajada de salarios y no daría oportunidad de una vida digna. Bueno, si se hiciera como lo hicieron en Francia, no, porque no era una baja de salarios. Ellos, ¿he explicado lo que ellos hicieron en Francia o no lo he dicho? Que les daban una diferencia por el paro. Esto sería una posibilidad de mantener el poder adquisitivo. Pero esto no se basa solo en esto. También hay que tener en cuenta que la productividad históricamente ha ido aumentando. Y en la revolución industrial la gente trabajaba 16 horas y ahora trabaja 8. ¿Y por qué no pueden trabajar 4? Eso lo he dicho a mis alumnos. Ahora estáis estudiando, después trabajaréis. Es un desiderata. Y después os jubilaréis. Os aseguro que yo no estaré vivo cuando os jubiléis, pero estaréis trabajando jornadas de 4 y 5 horas diarias, porque la cuestión avanza de esta manera. Y por tanto, la misma pregunta que dices es que si bajamos las horas, al final la cuestión de la precariedad será mayor. No, hemos pasado de 16 a 8 horas y la precariedad laboral no ha sido mayor, ha sido mejor hasta estos últimos tiempos. Por tanto, yo entiendo que por ahí hay las cosas. Repartiendo bien las plusvalías, no haciendo acuerdos lineales, no es lo mismo reducir la jornada laboral en la SEAT, que era una cooperativa agraria de 5 personas. Estas cosas, evidentemente, hay que saberlas hacer en cada caso, pero por ahí podrían ir. Has mencionado como que en el Foro Social Mundial están apuntándose ya distintas vías de buscar un nuevo modelo. ¿Podrías profundizar un poquito más en algunas o están todavía muy verdes? Bien, no muchas y tampoco muy originales. Digamos, segmentando, porque la manera de resolver un problema es divide y vencerás. Vas cogiendo, empiezas a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa en la agricultura? Todos lo sabemos. Yo pienso que tú sabrías decir ahora como yo qué respuesta hay que dar a la agricultura. Nada de transgénicos, nada de producciones en gran escala, producción cerca del kilómetro cero del ciudadano, más gente que esté en el campo y cuide del medio ambiente, cooperativas agrarias, distribución directa del campesino a la ciudad. Muy bien. Segundo punto, energías. Aquí también el compañero lo ha propuesto. Colectivización de empresas energéticas, para que nos potenciemos las energías alternativas, mantenemos grandes empresas. Tecnología.
transferencias gratuitas de tecnología para evitar que las grandes transnacionales acaben imponiendo su tecnología a los países, migraciones, políticas de fronteras abiertas para la entrada de la gente, finanzas, 80% de las operaciones de bolsa deben quedar prohibidas. Son fraudulentas todas ellas. Empezar a eliminar completamente esta economía especulativa. Bancos éticos, bancos estatales. No sé, yo pienso que todo lo que voy a decir todo el mundo lo intuye. No son grandes cosas, pero están dichas con gracia y con ganas de que se coordinen para que vaya a cambiar el sistema. Y además, históricamente, el sistema nunca ha cambiado de hoy para mañana. Si el último paso importante que hicimos fue el del feudalismo al capitalismo, es obvio que no se cambió diciendo, oiga, hoy a las 12 a ver si cambia el feudalismo y a las 12:05 que empiece el capitalismo. No, empezaron, pues yo qué sé, los nobles de los castillos perdiendo poder, los burgueses de las ciudades ganándolo, crearon un capitalismo comercial, de allí se derivó un capitalismo industrial, uno de financiero, y entiendo que hay que ir en este camino. Por tanto, no es ninguna solución mágica lo que yo voy a decir, es sencillamente una cosa de sentido común. Hola, bueno, en primer lugar, buenas tardes, y la verdad que me he hartado de ver vídeos tuyos por YouTube y así, me gustan mucho tus charlas. Gracias. Y te quería preguntar una cosa, bueno, en primer lugar, yo soy alumno del ADE y sí que puedo corroborar lo que has dicho tú, de que en cierta manera nos educan para perpetuar el sistema, porque, por ejemplo, de un tema como la tasa Tobin no me han hablado jamás, además soy especialista en finanzas y solamente lo han mencionado en quinto de carrera en sociología de relaciones industriales. Pues sí que es un poco, bueno, disparatado, ¿no? Y te quería preguntar precisamente por la tasa Tobin, que hace años no se oía nada de ella en los medios y poco a poco parece que es un tema que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, ¿si crees que algún día en un futuro puede llegar a instaurarse o cómo ves ese tema? Gracias. Sí, yo formo parte del equipo fundador de ATAC, que como sabrás es una asociación que nació precisamente con este objetivo básico, que es el de la aplicación de la tasa Tobin. Bueno, cuando James Tobin la propuso hace más de 20 años, lo decía con una doble intención: frenar la especulación, porque evidentemente hay una especulación que se mueve con unos márgenes muy pequeños, pero si tú les pones una tasa, evitas que esta especulación se produzca. Yo creo que cuando Tobin habló de ello, se hablaba de la posibilidad de reducir la especulación a la mitad con la aplicación de la tasa, porque aunque la tasa es del 1 por 1000, que es muy poco, es verdad que hay tantas operaciones que se hacen a los niveles microscópicos que si le pones el 1 por 1000 ya las estás grabando mucho. Mitad de la especulación desaparecería, pero cuidado, la otra mitad continuaría. Y como que continuaría, pagaría el 1 por 1000. Y al pagar el 1 por 1000 se recaudarían, según se calculó en aquel momento, 200.000 millones de dólares anuales. 4 veces más de lo que pide la ONU para eliminar el hambre en el mundo. Por tanto, la propuesta de la tasa Tobin era francamente interesante. El Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento de Canadá votaron los tres si querían o querían introducir la tasa Tobin. Los tres votaron que no, porque la presión de los especuladores se metió encima de los diputados para que votaran que no. Curiosamente y paradójicamente, el verano del año 2011, el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin. ¿Por qué votó que sí? Porque no tiene facultades para aplicarla. Esto no corresponde a la Unión Europea, esto corresponde a los países miembros, con lo cual se llama quedar bien sin pagar. Finalmente, en diciembre, no sé qué año, bueno, antes, en diciembre del 2009, el que entonces era primer ministro británico, un personaje llamado Gordon Brown, dijo: yo voy a intentar aplicar la tasa Tobin en la Gran Bretaña. Porque él tenía un mal recuerdo de una historia, que ahora no es el momento de explicar, de especulación frente a la libra esterlina, que había hecho caer la moneda en el año 92. Él se acordaba de esto, quería evitarlo con especulaciones, dijo: hay que frenar la especulación. El día en que Gordon Brown dio el discurso diciendo que iba a instaurar la tasa Tobin, la misma tarde voló, en el sentido material de la palabra, de Washington a Londres el señor Timothy Geithner, que era en aquel momento, y hasta hace 3 semanas, el ministro de Economía de Barack Obama. Hace 3 semanas porque Obama ha cambiado los ministros ahora en el segundo mandato. Bueno, pues este señor iba de Washington a Londres con una única instrucción: impedir que Gordon Brown pusiera en marcha la tasa Tobin. ¿Por qué? Según decía Timothy Geithner, porque poner en marcha la tasa Tobin iba, decía él, a perjudicar a la economía norteamericana. No es verdad.
Esto perjudicaría a los especuladores norteamericanos, que no es exactamente lo mismo que la economía norteamericana. ¿Cuál es la pega? Hombre, que el señor Timothy Geithner era un especulador antes de ser ministro de Economía de Barack Obama. Y concretamente trabajaba en una banca norteamericana llamada Goldman Sachs, de cuyo nefasto nombre más de uno debe tener noticia. Pero el problema no era este, era que Timothy Geithner era el ministro de Economía de Barack Obama. Pero en un periódico serio francés que se llama Le Monde, hace poco tiempo salía a la lista de los 7 últimos ministros de Economía, de los 7 últimos presidentes norteamericanos. En 5 casos, el ministro. En 2 casos, el viceministro. Los 7, antes de ser ministro o viceministro, los 7 eran especuladores. Y los 7 trabajaban en la banca Goldman Sachs, multada con millones de dólares por las estafas que ha cometido. Pero aquí no se termina la historia. En el mes de noviembre del año 2009, un primer ministro griego, Papandreou, propuso que Grecia hiciera un referéndum para saber si los griegos querían o no querían pagar la deuda que su país tenía contraído. Al fin y al cabo, dijo Papandreou, Grecia es la cuna de la democracia, pues votemos. Cuando oyeron la palabra democracia y la palabra voto, 2 personas sufrieron un ataque al corazón. Uno, Sarkozy, y el otro, Merkel. Y lo que hicieron fue dar un golpe de Estado, incruento, eso sí, en Grecia, destronaron a Papandreou y pusieron como primer ministro a Lucas Papadimos. ¿Quién era Lucas Papadimos? El director de Goldman Sachs en Grecia. Pero exactamente lo mismo pasó en Italia. En Italia había un folclórico primer ministro, que, dijamos un folclórico, que bueno, la gente se quitó de encima y todo el mundo dijo, pues, qué liberación, ya no está el estimado Silvio. Bueno, ya no está, pero está Mario Monti, que es mucho peor, mucho peor. Mario Monti, 8 años trabajando como mafioso en la banca Goldman Sachs. Y cuidado, si alguno de nosotros ha de pedir un crédito, cosa que hoy en día no se le ocurre a nadie, pero si alguien pidiera un crédito, ¿quién fijaría el tipo de interés? El Banco Central Europeo. ¿Quién dirige el Banco Central Europeo? Un italiano llamado Mario Draghi. Miren si debe ser peligroso este Mario Draghi, que el pasado mes de abril visitó Barcelona y la Generalitat, previendo que el señor no hiciera ninguna cosa tonta, le puso 800 Mossos de Escuadra para que le vigilara los 3 días que estuvo allí, para que por lo menos se escapara. Bueno, pues resulta que, ¿quién es Mario Draghi? El gobernador del Banco de Italia, antes de ser el gobernador del Banco de Europa y antes director de Goldman Sachs en Italia. Que nadie se lo tome a mal. Yo no sé qué pasa a nivel municipal, a nivel comarcal, a nivel autonómico, pero de estos niveles hacia arriba y desde el punto de vista de la estructura financiera, estamos gobernados por delincuentes y ni más ni menos que por perfectos delincuentes. Tengámoslo en cuenta. Yo tengo una pregunta. Pensando en cosas positivas, a mí una de pensadoras que me inspiran para el cambio económico y demás pueden ser pensadoras economistas feministas. No sé qué opinión tienes sobre la crítica que hacen economistas feministas sobre el capitalismo, conceptos como el de huella civilizatoria y demás. Me gustaría saber tu opinión. Mira, por desgracia es un tema que conozco muy poco, sé que hago mal, pero lo conozco muy poco. A mí, de economistas feministas, solo me gustaba Joan Robinson, que era una de las discípulas predilectas de John Maynard Keynes y que entiendo que a partir de allí la señora hizo bastantes reformas. Pero he de confesarte mi ignorancia. Miraré si algún día me hago cargo de más economistas feministas. Hay otras señoras que... pacifismo feminista, Hannah Arendt, otras me gustan, pero economista feminista casi es un oxímoron. Pero en fin... Hola, bueno, antes de nada muchas gracias y igual has introducido un poco el tema, pero mi opinión era hacerte la pregunta de qué opinión te merece la señora Merkel. ¿La señora Merkel? Sí. Bueno, mira, personalmente no lo juzgo. La señora Merkel es una pieza más de un engranaje que no dirige ella, de un engranaje en el que están, pues, básicamente los órganos directivos de la Unión Europea, los órganos directivos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y toda la antítesis de la democracia. La mayor vergüenza de la democracia, bueno, hay muchas vergüenzas, China también es una vergüenza de la democracia, pero en cualquier caso
Yo, que era en mi juventud un ferviente admirador de aquella Europa de las libertades, de la democracia que veíamos después de los Pirineos, después del túnel del franquismo, etcétera, etcétera, hoy para mí es una vergüenza. Europa es una burla de la democracia, una absoluta burla. Hicieron un proyecto de constitución, que además no lo redactaron los diputados, sino un grupo de privilegiados a las órdenes de un autócrata llamado Giscard d'Estaing. Hicieron una constitución, la pusieron en votación. 2 países, Holanda y Francia, votaron que no. Bueno, como que la forma de proceder de la Unión Europea es que o bien hay unanimidad o bien no se aprueba, no se aprobó. Entonces, ¿qué hicieron? Rebajaron la categoría. De Constitución Europea la pasaron a Tratado de Lisboa, para que no lo tuviera que votar el pueblo, porque que el pueblo vote es peligroso. Entonces, no votó el pueblo, lo votaron los parlamentos, y todos como corderitos votaron que sí, hasta que hay un país que se llama Irlanda, que necesariamente tenía que votarlo la población y no el parlamento. Y mira por dónde votó que no. ¿Qué hicieron entonces? 6 meses de dosis masivas de televisión a Irlanda para enseñar las ventajas del Tratado de la Unión Europea, y a partir de allí, pues, que lo aprobaran, creando un Banco Central Europeo completamente independiente, al margen de cualquier responsabilidad frente a los ciudadanos. Un verdadero desastre. Y todavía con un punto, ya ves que no hablo de la señora Merkel, que digo solamente es una pieza del engranaje, pero hasta un punto que a mí me ha sorprendido y que la gente no sabe. Ya que has hecho referencia a Europa, lo voy a decir. La vergüenza de la Unión Europea no es solo la economía, es la política y la violación de los derechos humanos. Hay un artículo en el Tratado de Lisboa que dice la vida humana. Perfecto. Dice, la vida humana es intocable. Nadie puede matar a nadie. Magnífico. Segunda parte del artículo, la pena de muerte no existe en Europa. Extraordinario. Letra menuda, que tiene la misma validez legal que la letra grande. La pena de muerte no existe en Europa, excepto para crímenes cometidos en tiempos de guerra y, aunque sean tiempos de paz, para crímenes que se hubieran cometido en su momento de guerra. No hay una libertad absoluta, una anulación total de la pena de muerte. Y segundo, más importante todavía, la vida humana en Europa es intocable. Nadie puede matar a nadie. Letra pequeña, excepto la policía en 3 casos. Primer caso, cuando la policía mate a uno que esté atacando a otro con posibilidad de matarle, lo cual es casi una cosa escabrosa, pero en fin, digámoslo así. Segundo, la policía puede matar sin violar el Tratado de Lisboa cuando mate a un preso penado, no preventivo, escapado de la cárcel. A la que tú eres preso penado, tu vida ha perdido. Y tercero, y lo más importante, leedlo por favor, leedlo por favor. En Europa la policía puede matar sin violar el Tratado de Lisboa en el transcurso de una manifestación popular que la policía considere que se trata de una insurrección. Así. Esto dice esta vergüenza de Europa, vergüenza, absolutamente, vergüenza. No, porque estaríamos todos igual. Es transformar radicalmente esta Europa. A ver, salirse del euro sí que es una alternativa. Salirse de Europa, yo pienso que, al fin y al cabo, ¿qué hacemos? ¿Otra Europa? Bueno, pues vayamos transformando esto. No caigamos en la trampa de decir que hacemos una nueva constitución, que lo que hacemos es una mierdecita, con todas las palabras. Esto sí. Ahora, del euro sí, ¿eh? Que nos saquen de Europa sería una maravilla, del euro, sería una maravilla. Bueno, primero, permitid esta pequeña presunción mía personal. Tengo escritos artículos hace 10 o 12 años diciendo que el euro no debería haber existido nunca, que era un error, que no se tenía que crear. ¿Qué ha pasado? Que con el euro resulta que hemos perdido, por lo menos los países más débiles de Europa, pero todos, pero especialmente los más débiles, la capacidad de tener política monetaria propia. Cuando tú tenías política monetaria propia, podíamos devaluar a nuestro gusto. Y entonces, si había momentos de dificultad, pues tú cambiabas la paridad entre el marco alemán y la peseta y automáticamente tenías más turistas alemanes o tenías más exportaciones hacia Alemania. Ahora la competitividad no la puedes jugar con la moneda, porque tu moneda está completamente vinculada, en este caso, a la alemana. ¿Puedes tener competitividad? Ya lo creo. Competitividad como la tienen los alemanes. ¿Cómo tienen competitividad los alemanes? Gracias a la tecnología, que ellos pueden producir muy competitivamente porque su tecnología es excelente. Pero ya sabéis que en temas de tecnología, España, Portugal, Italia, vamos a la cabeza. Por tanto, por aquí nada que hacer.
Finalmente, si no podemos ser competitivos en tecnología y no podemos ser competitivos en moneda, podemos ser competitivos, ya lo creo, a la China. ¿Y cómo son competitivos los chinos? Salarios de miseria. Miremos, por ejemplo, algo tan sencillo y que tanto nos gusta a los economistas. Si somos de ADE o no, es igual. ¿Qué hacemos? Pues tenemos una esfera con quesitos y de la esfera con quesitos, cuando entramos en el euro, la mitad era renta del trabajo, la otra mitad era renta de capital. Ahora, las 3/4 partes es renta de capital, una sola cuarta parte es renta de trabajo. Los trabajadores hemos perdido poder adquisitivo absolutamente con este euro. ¿Qué pasa? Bueno, que yo entiendo que, si no, por lo menos quitarnos del euro, sí que crear 2 euros. Uno para los que son competitivos, léase Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Finlandia, y 1 euro para los amiguetes, es decir, para Italia, Portugal, 1 euro, ya podríamos llamarle eurito, por ejemplo, que sería pues, para los de Grecia, Portugal, España, Chipre, que ahora nos hacen compañía, Malta, etcétera, etcétera. Yo pienso que por ahí deberían andar las cosas. Alguien me dirá, ¿y volver a la peseta? Bueno, a mí como catalán me gustaría la peseta, porque como seguramente alguien debe saber, la peseta es una moneda catalana. Quien en España instauró la peseta era un ministro catalán de Economía que en el año 1864, llamándose Laureano Figuerola, le pidieron que instaurara una moneda única en España. El hombre era de por allí, por cerca de Andorra, y en sus tierras corrían monedas locales, como ahora, pero antes. Y la moneda local que corría por allí era la peseta. Cuando el hombre tuvo que poner un nombre a la moneda para toda España, pues puso la de su pueblo, la peseta, y le puso un nombre catalán, porque ¿qué significa peseta? Bueno, todos sabemos que en sus tiempos, en el año 1874, la gente no acostumbraba a circular con visa, porque no existía. Entonces, ¿cómo circulaba la gente? Pues con unas bolsas llenas de monedas de todo tipo, que los asaltantes de caminos se robaban a cada esquina, y que había unas monedas, piezas metálicas grandes, unas piezas regulares y unas piezas pequeñas. En catalán, una pieza es una pesa y una pieza pequeña es una peseta, es el diminutivo de pieza. Y por tanto este hombre, como era una pieza pequeña, le puso un nombre catalán, peseta, porque de haberse puesto en castellano no le hubiera dado peseta, sino piececita. Y durante 150 años en España han hablado siempre en catalán de las pesetas, cosa que desde Madrid han entendido toda la vida y siempre han relacionado catalanes con pesetas. Esto ya lo saben exactamente así. Bueno, esto es un poco la realidad. Y finalmente, yo pienso que no sería imprudente, sino bien al contrario, bien prudente, romper este euro en estos 2 euros que he dicho. ¿Por qué? Porque si no, la gente tiene miedo que se rompa. Que llegue algún día en que no podamos resistir un euro tan fuerte y pasemos al eurito del que yo hablaba. Con lo cual, el euro que ahora hay pues en Donosti y el euro que hay en Luxemburgo no será el mismo. ¿Qué hace la gente? Llevarse los euros a Luxemburgo, por decirlo de alguna manera, por si la cosa falla. En el último año, 275.000 millones de euros han salido de la banca española yéndose a Luxemburgo y a Bélgica y a no sé qué. Dentro de 4 días quedaremos desdinerados y será obligatorio el corralito. Por tanto, si hemos de llegar a él, mejor que lleguemos antes de que el peligro sea demasiado gordo y rompamos con el euro y ahora. Yo, si queréis, al salir, hacemos una administración y digamos, salgamos del euro, a ver si somos capaces de conseguirlo. Bueno, iaia aberatzeak dira, eskerrik asko Arkadi, eskerrik asko zuei etortzagatik eta hurrengo hitzaldian ikusiko gea, mila esker.